Con el ánimo de contribuir con rigor y con seriedad al debate sobre la coyuntura económica, la Fundación FAES ha reunido en esta mesa a dos prestigiosos economistas europeos, el profesor Dongues y el profesor Fernández, con el objetivo de que nos den su visión sobre las perspectivas económicas para 2015, tanto a escala global, a nivel europeo y, por supuesto, en lo que hace referencia a la economía española. Profesor Dongues, profesor Fernández, existen determinados elementos, comenzando con la economía internacional, como digo, determinados elementos como las causas que subyacen a la desaceleración china, el impacto de la caída del precio del petróleo, el dudoso éxito de los programas monetarios y fiscales puestos en marcha en Japón o las dudas que existen sobre la capacidad de las economías emergentes de digerir el fin de los impulsos monetarios no convencionales de la Reserva Federal en Estados Unidos. Todos estos elementos parece que añaden puntos de incertidumbre a esas perspectivas económicas globales para el año 2015. Nos gustaría saber qué se puede esperar de la economía mundial, empezando por el profesor Dongues, para el año 2015, a partir del comportamiento esperado de los principales bloques económicos, como Estados Unidos, Europa, los BRICS o Latinoamérica. Winston Churchill dijo una vez que hacer previsiones siempre es complicado y sobre todo si tratan del futuro. Y él, claro, entonces pensaba en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque todavía no estaba resuelto. Pero los economistas sabemos que efectivamente hacer previsiones es muy complicado. Las hacemos porque son necesarias hacerlas para determinadas cosas, como, yo qué sé, configurar un presupuesto estatal o calcular una evolución de las pensiones. Entonces necesitas una base de datos, pero por lo menos yo, pero creo que también Fernando, somos perfectamente conscientes de que una décima más, una décima menos, eso no sirve para nada y de mañana ya puede ser papel mojado. Lo que sí sabemos, creo yo, lo que sí sabemos que a lo largo del año 2014 y ahora ya entrados en el año 2015, ha habido, como bien ha dicho nuestro moderador en la introducción, una desaceleración. Por diversas causas, una de ellas posiblemente sea la incertidumbre relacionada con la crisis geopolítica, digamos, Ucrania-Rusia, eso afecta mucho a la economía alemana, o la crisis en el Medio Próximo. O sea, estos son factores que normalmente actúan como si fuera un impuesto adicional. Incertidumbre siempre es un impuesto adicional. Y luego tenemos los retos en China y en otros países emergentes asiáticos que se les había ido un poco de la mano, digamos, el desarrollo equilibrado de sus economías y que tienen que arreglar esto. Y lo están haciendo. Y eso, claro, tiene un efecto contractivo, dado el peso que tiene, sobre todo China y la India, en la economía mundial, a diferencia de Estados Unidos, que es donde, digamos, mejor van las cosas, entre comillas, y también en la Unión Europea, en Gran Bretaña. Pero en términos generales creo que estamos en un periodo de expansión, aunque moderada, a nivel mundial. Tenemos un programa coyuntural notable, que es la caída del precio del petróleo, que no es otra cosa como un programa de estímulo, digamos, al menos para los países importadores, y luego creo que tenemos que hablar a qué se debe esto y cuánto puede durar esto, pero de momento, desde luego, es un programa de estímulos. Tenemos una política monetaria muy expansiva. Yo tengo mis dudas de que esto sirve para algo, pero bueno, ahí está, una política monetaria expansiva. Tenemos una política fiscal que ya no es tan restrictiva como lo fue en tiempos anteriores, sobre todo en Europa. Y por lo tanto, pues 2015 va a ser un año de crecimiento modesto y el gran reto
sobre todo para los gobiernos en los diferentes países, va a ser consolidar esto, ¿no? Y pensar un poco qué tipo de condicionamientos necesitamos para que esta incertidumbre que esté de alguna forma quede neutralizada. Y creo que esto va a ser parte de lo que vamos a hacer. Sí, yo comparto la opinión de profesor Donge, de Jürgen, que el año que viene es un año de moderada expansión. Claramente. Lo que me gustaría añadir a lo que le ha dicho es que es un año en el que la moderada expansión va a ser desigual entre distintas zonas. Yo creo que una de las grandes incógnitas que vamos a tener que resolver a lo largo del año que viene es el impacto que va a tener la subida de tipos en Estados Unidos en las economías emergentes, ¿no? Yo creo que la gran novedad respecto a estos periodos de crisis es que vemos una economía americana fuerte, una economía americana que está recuperando tasas de crecimiento importantes, una economía americana que se empieza a crear empleo, en el que el sector inmobiliario está creciendo. Todo eso obviamente va a repercutir en un fortalecimiento del dólar y en una subida de tipos de interés. El impacto que eso tenga en las economías emergentes va a añadir dudas, incertidumbre a esa desaceleración que tú anunciabas también antes en China, India, etcétera. Yo creo que eso va a ser una de las grandes incógnitas que habrá que resolver en 2015. ¿Cómo son capaces de soportar las economías emergentes el cambio en la política monetaria norteamericana y, por lo tanto, el cambio en los flujos de capital? Gran parte del crecimiento de nuestros países era financiado con entradas de capital provenientes bueno, en general del mundo financiero, pero los países desarrollados, buscando rentabilidades altas. En la medida en que esto se va a revertir y que en Estados Unidos va a ofrecer importantes rentabilidades a la inversión y a los capitales, probablemente estos países emergentes se encontrarán en una situación más complicada en términos de balanza de pagos, más complicada en términos de financiación, por lo tanto, de sus desequilibrios. Y eso, se lo unimos a las grandes dudas que últimamente estamos teniendo sobre el crecimiento en China y el impacto geopolítico que eso puede tener, creo que va a ser una de las grandes incógnitas. Desde el punto de vista europeo, eso tiene un efecto positivo, indudable, que es una cierta depreciación del euro y, por lo tanto, un cierto estímulo exportador, al que se añade el impacto que también ha señalado antes el profesor Donges de la caída del precio del petróleo, que en Europa es, además, un factor positivo diferencial. Y eso va a configurar un escenario, yo creo, de moderada, efectivamente, de moderada recuperación. Es verdad que es un año en el que vamos a ver la eficacia de las políticas monetarias extraordinariamente no convencionales, ¿no? Llegando a terrenos difíciles de justificar, pero que parece que es el consenso político de estos años, ¿no? Y vamos a ver qué recorrido tiene eso. Por tanto, yo sin entrar en detalles de los que luego profundizaremos, yo creo que el año 2015 pinta razonablemente bien. Va a ser un año mejor que este, sin ninguna duda, por supuesto la economía española también, pero va a ser un año en el que nos vamos a enfrentar a problemas distintos. Yo creo que vamos a dejar atrás la crisis y la crisis financiera y vamos a empezar a hablar de qué pasa cuando la economía americana crece y qué pasa cuando los tipos de interés empiezan a subir en Estados Unidos. Muy bien. Ha hablado el profesor Donges del impacto del precio de la caída del precio del petróleo. Desde un punto de vista de la economía global, es evidente que el precio del petróleo, un precio del petróleo bajo, beneficia a algunos países, como también ha dicho Fernando, y perjudicará a otros. ¿Cuál será el impacto general y cuánto tiempo podríamos prever ese precio del petróleo bajo en la economía? Estamos en una situación rara, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el pasado, cuando había problemas geopolíticos, como los que mencioné antes, esto se reflejaba casi inmediatamente en una subida del precio del petróleo. Y eso nos ayudaba también mucho a hacer nuestras previsiones y tal. Y ahora tenemos problemas geopolíticos en Medio Oriente y en el este de Europa y tal, y baja. Y entonces, bien, las causas las conocemos más o menos, la desaceleración de los países emergentes, menos demanda, ese tipo de cosas, pero también hay algo nuevo en este mundo energético que incide sobre la evolución del precio y que son las nuevas tecnologías del fracking, o sea, digamos, una tecnología alternativa para producir energía, y ahí parece ser que Estados Unidos están a la vanguardia, mientras que aquí nosotros en Europa decimos que no queremos nada de eso, ¿no? Aquí estamos cometiendo un error tremendo desde mi punto de vista, pero bueno, los americanos están ahí, eso presiona el precio del petróleo a la baja. Arabia Saudí además quiere que siga bajando
ese precio, pero por otras razones, para hacer menos rentable esta alternativa sustitutiva, digamos, del petróleo convencional. Pero la cuestión ahora es de, bueno, ¿quién se beneficia y quién no? Claro, lo primero es pensar, bueno, los que somos países importadores, que somos casi todos, al menos en Europa continental, pensamos los que nos beneficiamos. Pero también hay que ver otras cosas, porque en los últimos tiempos, a nivel político, se ha pensado mucho de que hay que cambiar de modelo energético, de que hay que fomentar las renovables, de que hay que hacer otra forma de construcción de las casas para ahorrar energía, de hay que desarrollar el coche eléctrico. Pues claro, pero si ahora bajan los precios del petróleo y también los precios del combustible, eso no es precisamente un incentivo para ir en esa dirección, al contrario. Yo me acuerdo muy bien, hacía muchos años, en 1973-74, cuando hubo la primera explosión del precio del petróleo, en los años 70 del siglo pasado, y entonces empezaron otra vez a ceder y a bajar. Hubo propuestas, por ejemplo, de Estados Unidos, el antiguo secretario general, secretario de Estado Kissinger y de otros, y también nosotros, los economistas de Alemania, decimos que hay que imponer un impuesto para impedir que bajara el precio del petróleo, porque lo que queríamos es dar incentivos al desarrollo a tecnologías alternativas, en este caso a tecnologías ahorradoras de combustible, que es lo que se ha conseguido en el sector de los vehículos, ¿no? Y estamos ahora en una situación parecida, por eso de decir, nosotros nos beneficiamos, cuidado, sí, nos beneficiamos, pero no nos olvidemos ahora del otro, porque esto no va a ser para siempre, ¿no? Esto es una cosa, por las circunstancias que he mencionado, y hay otros factores, pero pensar que ahora el precio va a estar bajando continuamente, eso no lo veo, ¿no? Por consiguiente, tenemos, y luego tenemos los grandes perdedores, sí los podemos definir ya, que para mí son tres, ¿no? Es Rusia, es Irán y es Venezuela, ¿no? Los tres dependen en sus presupuestos nacionales enormemente de los ingresos del petróleo. Y no sé cómo lo van a apañar esto. Luego Venezuela está ya casi al borde de la quiebra técnica, ¿no? A no ser que se le ocurra algo. Irán más o menos por lo mismo. Y Rusia, además, como tiene los problemas estos adicionales, que tiene que financiar una guerra que está haciendo, según ellos no, pero sabemos todos que sí, pues todo esto a estos tres países les va a causar problemas serios, porque dependen tanto de los ingresos del petróleo y no tienen realmente alternativas. De momento, al menos a corto plazo. Antes decía Jürgen que hacer previsiones es un ejercicio de ciencia ficción, hacer predicciones sobre el precio del petróleo todavía más, ¿no? Pero bueno, sí parece que hay un cambio, yo diría, estructural en el equilibrio de demanda y oferta de petróleo y fundamentalmente tiene que ver con nuevas tecnologías, tiene que ver con que ha aparecido una fuente alternativa de energía al petróleo tradicional, a los hidrocarburos pesados, a través de esto que llamamos la revolución del fracking oil o del shale gas y tal, que pone de manifiesto que es posible tener energía a precios en el entorno de los 70-80 dólares, más o menos, ¿no? Y ahora parece que está yendo un poco por debajo, pero bueno, más o menos parece que ese es lo que los especialistas en esto, y yo no soy un especialista en petróleo, los especialistas en petróleo dicen que sería el precio de equilibrio de las nuevas tecnologías. Esto a mí me hace pensar inmediatamente tres cosas, ¿no? La primera, que estas llamadas que periódicamente asistimos a que se acaba el mundo, que el petróleo se va a acabar, etcétera, los economistas que siempre insistimos en una cosa: mire usted, la oferta de un factor no está dada, depende de su precio. La dotación de recursos naturales depende del precio de ese recurso. A determinados precios aparece mucho. Y normalmente cuando el precio sube mucho aparecen nuevas tecnologías que crean nuevos sustitutos. Entonces yo creo que la caída del precio del petróleo y la aparición de las tecnologías alternativas es un buen indicador de que la economía funciona, de que los precios relativos son un buen indicador y una buena guía de inversión. Lo digo porque muchas veces se critica el tema de los precios. Primer punto. Segundo punto importante. Efectivamente, cuando cambian los precios relativos hay una transferencia de renta entre aquellos países que se beneficiaban de los precios anteriores y que ahora se perjudican. Y Jürgen ha citado muy bien tres concretos, pero en general lo que vamos a asistir como consecuencia de estos nuevos precios del petróleo es una transferencia de renta de los países que producían petróleo a los países que lo consumíamos. Y en ese sentido es una buena noticia para Europa, en la medida en que es una zona, Europa continental, una zona que es altamente dependiente de un recurso exterior, de energía importada.
Y en ese sentido, en la medida en que la importación va a resultar más barata, pues esa transferencia de renta que hacíamos los consumidores europeos a los productores de petróleo fuera de Europa va a disminuir y por lo tanto eso va a repercutir en mayores recursos para expandir la demanda doméstica y el mayor crecimiento. Y esa es la parte positiva. Pero es verdad, y es tercera consideración que quiere hacer y que Jürgen también ha hecho muy bien, esto no debe de detener ese proceso de cambio tecnológico hacia fuentes de energía más limpias y menos contaminantes. Es verdad que lleva a replantear los subsidios, porque, como siempre, si las nuevas tecnologías hacen aparecer nuevos productos a precios más razonables, quizá los subsidios deberíamos de repensar qué sentido tiene adelantar y gastar dinero del consumidor, que es en última instancia lo que estamos haciendo, gastar dinero del consumidor en adelantar un proceso que de por sí se va a realizar, ¿no? Yo creo que es importante que nos replanteemos en este nuevo contexto de precios las políticas de subsidios energéticos y de desplazamiento hacia energías más limpias tienen que ser coherentes con los nuevos precios relativos, porque al final esto es un problema de coste-beneficio. ¿Cuánto le cuesta al consumidor y cómo nos beneficiamos como consumidores de esas nuevas energías, ¿no? Y yo creo que la tercera consideración es que va a obligar a toda Europa, fundamentalmente, a replantearse sus objetivos energéticos y de fuentes alternativas a medio plazo. No quiere decir sustituirlos, no quiere decir olvidarse de ellos, pero sí quiere decir plantearlos en un contexto distinto. Entre otras cosas porque el gas natural es menos contaminante que el hidrocarburo, el gas natural se abarata más todavía, parece, que los hidrocarburos tradicionales, que el petróleo pesado, y eso va a implicar un nuevo equilibrio. Pero en general yo sí diría que es una buena noticia para Europa, es una buena noticia para Europa a corto plazo, en el sentido que le permite disponer de unos recursos que hasta ahora eran transferidos. Un apunte adicional a raíz de lo que dijo Fernando al principio, de que posiblemente en el contexto de la alzación económica en Estados Unidos iban a subir los tipos de interés y todas estas cosas. Porque para reflexionar un poco de cómo podría evolucionar la oferta del petróleo en los próximos tiempos, hay una relación entre tipo de interés y el precio de mercado del petróleo. Si, tomando como hipótesis, si mantuviéramos durante mucho tiempo una política monetaria en Estados Unidos y en Europa de tipos de interés muy bajos, es decir, si alargáramos mucho el tiempo, digamos, en el que estamos actualmente, esto sería un incentivo para los grandes países productores de petróleo de no extraer petróleo, ¿no? Porque el petróleo en el suelo pues tendría mayor rentabilidad que no extraerlo y con los ingresos pues con tan poco rentabilidad pues no vale la pena. Pero si se cumple el escenario de Fernando de que poco a poco, que comparto por cierto, que poco a poco cuando hay crecimiento los tipos de interés tienen que subir, es que suben, ¿no? Y ya como reaccionen las autoridades es otra cosa, pero que van a subir, eso haría también reflexionar a Arabia Saudí y a otros grandes países productores de petróleo, decir, sí vale la pena desde nuestro punto de vista, aparte de lo otro que queremos, desde el punto de vista estratégico, que queremos parar el fracking pero bueno, si hay buena rentabilidad, si podemos conseguir buenos ingresos con los ingresos del petróleo puestos luego en el mercado de capital, esto haría más elástica la oferta del petróleo y entonces tendríamos una fase más o menos alargada de precios no bajos, pero razonables, digamos. Manteniéndonos dentro de la economía global, de un tiempo a esta parte, en los últimos años, se viene escuchando la afirmación un poco que se resume en el declive de Occidente, ¿no? Una afirmación a la que parece que Europa o la Unión Europea contribuye año a año, ¿no? En este contexto, venimos hablando de un nuevo orden económico global en el que países emergentes, los BRICS, pero también muchos latinoamericanos, están llamados a recoger un poco el testigo de los grandes bloques económicos tradicionales, Europa y Estados Unidos, que han liderado el mundo, por así decirlo, en los últimos 200 años, ¿no? ¿Será 2015 el año de la consolidación de este movimiento o, por contra, estamos viendo que el famoso tapering está poniendo de manifiesto una capacidad dudosa de esos países emergentes para recoger el testigo, como decía, del liderazgo económico global?
Bueno, yo no entro en estas visiones de declives y de decadencias y tal. Yo desde que soy pequeñito siempre estoy viendo que estamos decayendo, ¿no? Y que estamos en declive, pero solo lo que veo es que progresamos y que hay más cosas y que el bienestar sube o sea, a mí estas cosas catastróficas no me convencen simplemente porque yo no veo ninguna sociedad, tampoco en Europa, no veo a ninguna persona que se quede con las manos cruzadas cuando vea que hay problemas y que no hago nada para resolverlos. Eso no va en el gen humano, digo yo, ¿no? Por lo menos aquí en Europa no somos así, y lo hemos visto, hemos tenido ya crisis de todo, también hemos tenido el petróleo, y muchas crisis hemos tenido, y siempre hemos salido mejor, al final hemos estado mejor de lo que habíamos estado antes, y yo sigo confiando en eso. A lo que tú dices con los países emergentes, eso ya está en marcha, eso es otro tema. Eso es simplemente lo que ha pasado aquí, prácticamente se inició ya hace 40 años, cuando los primeros países emergentes, que entonces eran un poco pequeñitos, los famosos 4 tigres, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, entonces todavía colonia británica, Singapur. Estos 4 empezaron a irrumpir en el comercio mundial, en el orden de la División Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque hasta entonces se habían empezado a industrializar hacia adentro, llegaron a sus límites y dijeron, no, para seguir creciendo tenemos que seguir creciendo hacia afuera, y se convirtieron en economías exportadoras de primera. Estos fueron los primeros, los 4 tigres, que ya entonces cambiaron mucho en el orden internacional, nos obligaron en muchos países europeos, en estas industrias tradicionales como textiles, naval, ese tipo de cosas, adaptarnos porque no podíamos resistir esa competencia. Luego vienen, 20 años después, 30 años después, vienen los grandes, ¿no? Como China, India y en Iberoamérica también algunos, Brasil entre ellos, México ahora, que hacen lo mismo, de hecho hacen lo mismo, o sea, están haciendo lo que es de manual, ¿no? Y el manual, ¿qué nos dice? Que si tú quieres tener una economía eficiente, si tú quieres tener una economía con potencial de crecimiento y de empleo, potencial de crecimiento y empleo, con independencia de lo que es el ciclo coyuntural, tienes que especializarte, tienes que participar en el mercado mundial, casi ilimitado, y buscar ahí tus nichos. Esto lo han aprendido, se lo hemos enseñado nosotros. Esto lo han aprendido y ahora lo hacen, y lo que tenemos, yo creo que eso es positivo, tenemos ahora una economía mundial mucho más diversificada, por cierto, con desigualdades, como bien has dicho antes, en el momento, cuando crecen, eso siempre es así, unos van más deprisa, otros más despacio, es igual como si tú vas por la autopista, ¿no? No sé, el que tiene un coche más potente, pues suele ir más deprisa que el otro que tiene menos caballos, eso es normal. Y luego vienen los atascos, y luego el que tenía menos caballos le dice, anda, guapo, mira, yo como tengo un coche pequeño te adelanto y tú ahora ahí estás metido, ¿no? Eso es completamente normal y no pasa nada. Yo creo que es positivo también para Europa el que tengamos esta diversidad. Hace 10, 15 años, cuando hacíamos previsiones, Fernando se acordará de esto, siempre solíamos decir eso de que si Estados Unidos coge un resfriado, Europa coge una gripe. ¿Era así? ¿No? Sí, siempre estábamos como asustados. En España hablamos de Alemania también. Sí, siempre estábamos como asustados, el mundo solo era eso, pues, y ahora ya no hablamos de eso, al contrario. Nada, no pasa nada, nosotros tenemos posibilidades también los nuestros, y los otros hablan igual. Por lo tanto, no creo que esto sea, digamos, una visión mala de que tengamos tantos nuevos actores, sino una visión buena. Ahora, eso sí, nos obliga también a nosotros, o sea, ya no hay ningún digamos, dominio de mercado garantizado. No hay ninguno. Tampoco en Alemania, con el industria del automóvil, tienen que fijarse mucho lo que hacen los coreanos, porque también saben hacer coches, y buenos, ya no hay eso. Pero eso para mí es un acicate. Porque si queremos progreso tecnológico, si queremos mejorar las cosas, si queremos crear empleos bien retribuidos y todo ese tipo de cosas, necesitamos siempre un acicate. Eso es así, es lo que llamamos competencia. Y lo que hacen estos nuevos actores, pues es someternos a competencia. A ellos también se les someterá a competencia, porque tarde o temprano van a encontrar ellos a otros nuevos
que querrán hacer lo mismo, ¿no? Porque el mundo es muy grande, el mundo no, tampoco ahora solo consiste en Europa, Estados Unidos y los BRICS, sino hay muchas otras economías, si pensamos en África, si pensamos en grandes partes de Asia y tal, todo esto también va a ir en la misma dirección. Y por lo general yo creo que eso es posible. Sí, yo creo que Jorge lo ha dicho muy bien. O sea, yo creo que lo que estamos asistiendo es al triunfo de la globalización como un factor extraordinariamente positivo en cuanto significa la distribución del crecimiento, de la riqueza, de la prosperidad por todo el mundo, ¿no? Los chinos tienen una frase que a mí me encantó, hablando con ellos hablan del retorno a la normalidad o del fin de la excepcionalidad de Occidente. O sea, lo que no era normal es que el 80 o el 90% del PIB del mundo estuviese concentrado en una zona muy pequeñita del Atlántico Norte, ¿no? Y eso, evidentemente, empezó a cambiar hace mucho tiempo, y está cambiando. No, hay muchas estimaciones que hablan de que las 2/3 partes del crecimiento mundial en esta década, de la que estamos, del 2010 al 2020, provendrá de eso. Yo creo que eso va a continuar. Los ritmos a los que eso... Menos mal. Eso, afortunadamente, afortunadamente, si comparto... Lo que sí es verdad es que los ritmos de ese cambio, bueno, pues, como muy bien ha puesto también el ejemplo de las autopistas, no son siempre los mismos, ¿no? Y parece que en estos años próximos, luego en 2015, lo que vamos a ver es una desaceleración de algunas de estas economías emergentes más pujantes y una revitalización de las tasas de crecimiento de algunos de los países. Pero no nos olvidemos, los emergentes seguirán creciendo, los emergentes bien comportados, aquellos que afrontan la internacionalización de sus economías, que se abren al mercado exterior, que son competitivos, seguirán creciendo a tasas del 6, más o menos, y las economías desarrolladas mejor comportadas crecerán a tasas del 3. Luego, en términos relativos, la distancia se va cortando. Yo creo que es un fenómeno muy positivo. A mí me gusta cada vez más hablar de la extensión de eso más allá de los BRICS, ¿no? Porque yo creo que yo siempre digo que hay vida más allá de China, hay vida más allá de la India. Y lo que estamos viendo en los últimos años, afortunadamente, y creo que también lo vamos a ver en el 2015, es una serie de países, digamos, de segunda división internacional incorporándose a la primera, ¿no? Los Perús, México, Indonesias, Tailandias, Turquía, sí, resuelve sus problemas. Es decir, yo creo que Polonia, de la que nos olvidamos, pero está creciendo muy fuerte. Es decir, yo creo que ya el mundo se nos hace más complicado. El problema para los economistas y los que hacemos predicciones es que ya no es, oye, pues vamos a ver lo que pasa en Estados Unidos, aplicamos nuestros modelos de impacto, inmediatamente tenemos la economía española. Ahora tienes que ver muchas más cosas, ¿no? Porque el mundo se ha hecho mucho más polar, mucho más multipolar, mucho más global. Y vamos a ver actores nuevos en ese proceso. Yo creo que eso es positivo porque, insisto, estamos viendo la distribución mundial del crecimiento y la prosperidad. Y eso es un factor extremadamente positivo, que genera incertidumbres y que genera desigualdades y que genera situaciones de pobreza relativa en algunas zonas, claro. Pero está bien que el mundo se distribuya mejor. Y que eso nos obliga a ser más competitivos, sin duda. Y que el reto para las economías europeas, como para cualquier otra economía, es cómo ser competitivo en ese entorno en el que te aparecen sistemáticamente nuevos competidores. Por supuesto. Que aquí Europa tiene una asignatura, yo no llamaría pendiente, pero sí una asignatura fundamental, que es cómo mantener su competitividad y su productividad de la mano de obra. Aquí la clave al crecimiento futuro es que Europa sea capaz de mantener su liderazgo tecnológico, que de eso hablamos poco, pero hay una gran parte del liderazgo tecnológico que también se está desplazando, fuera de Occidente, fuera del Atlántico Norte, para entendernos, y ahí es donde la batalla es muy... Lo que es lamentable, desde mi punto de vista, es que todo este proceso de la globalización, como lo llamamos, por decirlo de alguna forma, se preste para ser, digamos, para ser instrumentalizados por diferentes círculos, también intelectuales, y crear miedo, porque muchas personas ante lo que no conocen, pues tienen miedo. Y si encima pierden un puesto de trabajo porque le viene un competidor de Brasil o de China, o si hay que bajar unos salarios porque de otra forma una empresa pues ya no sería viable y tal, pues claro, ellos a nivel individual lo perciben como una gran injusticia, ¿no? Y ahí están luego los que pescan y dicen esto hay que pararlo. Y digo que es lamentable porque, por un lado, sabemos que la globalización nos da muchos beneficios a todos. España es un buen ejemplo, yo lo he estudiado mucho desde el punto de vista académico, desde el Plan de Estabilización de 1959. A España siempre le ha venido bien la mini globalización que consistía en ir integrando paulatinamente a España en la Unión Europea y con eso en la competencia internacional. Le ha ido siempre bien.
a España, y me refiero... Y le ha ido mal al contrario, siempre que se ha cerrado en sí misma le ha ido mal. Siempre ha ido bien, y por lo tanto, pues no hay que crear eso, pero luego veo a los que crean este miedo, ¿no? Y me pregunto, pero vamos a ver, ¿a quién os dirigís cuando decís que la globalización es algo mala? Porque si veo luego a las personas, a ellos mismos y a las personas que les siguen, les digo, pero si vosotros sois el ejemplo perfecto de la globalización. Lleváis un traje que se ha fabricado en Tailandia. Conducís un coche alemán. Os vais de crucero al Mediterráneo. Coméis, yo que sé, cosas rarísimas del Japón y lo que sea, pero si sois vosotros mismos, globalización. Hay que ver solo las alpargatas que lleváis, todo eso, ¿no? Pues muy bien, que no queréis la globalización, pues quitaros todo eso, ¿no? Todo eso fuera, y de vacaciones nada, a la sierra, como mucho. Y de comer, pues venga, patatas fritas y la famosa tortilla de patatas, ¿de acuerdo? ¿No? Pero es una cosa extraña, o sea, luchan contra algo de lo que ellos mismos ya a nivel individual se están beneficiando, porque claro, no hay cosa mejor que irse a comprar y poder elegir entre muchas cosas, y puede ser un producto español, puede ser un producto alemán, o puede ser un producto chino, lo que le guste a uno. Y eso diversidad siempre significa también tener más alternativas. Yo de acuerdo contigo, hay que desdramatizar un poco estos movimientos antiglobalización, porque los ha habido siempre. Es decir, recordemos que en Europa, durante muchos años, hablamos de la Europa fortaleza. La vieja idea aquella de que solo éramos capaces de mantener el modelo social europeo si nos cerrábamos al mundo, ¿no? Y antes los luditas, que se opusieron al modelo industrial. Es decir, gente que se opone al cambio, que se opone a mí lo único que me sorprende es que le llamemos a eso progresista, cuando es lo más conservador y reaccionario que puede haber, ¿no? Es decir, yo no quiero que el mundo cambie, no que me baje, no. Pero la verdad es que efectivamente la globalización es extraordinariamente positiva, pero es verdad también que hay que prepararse para competir en ese entorno global. Y esto es lo que nos toca, y me gusta mucho el punto que has dicho antes de España, porque comparto plenamente. A España siempre le ha ido bien cuando se ha abierto la economía internacional y siempre le ha ido mal cuando se ha cerrado en sí misma, pero a España, a Corea, por un ejemplo claro de desarrollo, a México, a China. Es decir, la realidad te demuestra que cuando uno se abre al mundo, empieza a exportar, empieza a competir internacionalmente, pues evidentemente empieza a ser más productivo, más eficaz y le va mejor. Y eso le pasa a Europa, ¿no? Yo creo que este es el debate fundamental en Europa. ¿Cómo somos capaces? Si me parece un poco, Europa ha vivido demasiado ensimismada en sí mismo. En los últimos años, con la crisis del euro, y aprovecho porque veo que quieres entrar en Europa, pues un poco el problema que yo veo es que quizá Europa ha estado mirándose el ombligo excesivamente, ¿no? Mirando demasiado a sí mismo qué es lo que tenemos que resolver internamente. Que es verdad que tiene una agenda pendiente de completar la unión monetaria, pero cada vez más tenemos que empezar a elevar la vista, mirar hacia el mundo, dejar de mirarnos tanto a nosotros mismos y pensar cómo Europa es competitiva en ese nuevo mundo globalizado. Y esta es para mí la clave del año 2015, ¿no? Superemos la crisis, esta visión digo yo, hacer política económica con el retrovisor, no viendo dónde estábamos y empezar a pensar en este nuevo contexto qué es lo que Europa puede y debe hacer, ¿no? Pues si os parece, entramos de lleno en la economía europea. Hemos podido comprobar, o existe un consenso generalizado respecto a que no se esperan cambios significativos en relación con la atonía económica que ha mostrado Europa en los últimos trimestres. Además, los últimos datos de la economía alemana parecen que confirman de alguna forma esta atonía. Constatado un poco este hecho, es el momento un poco de saber, porque está en el aire ese debate, cuánto de monetario tiene el problema europeo, cuánto de oferta tiene el problema europeo, cuánto nos parecemos a Japón, en el contexto también del dudoso, como decía antes, éxito que ha tenido el conocido como Abenomics y demás, y por tanto, cuál es el papel que puede desempeñar, papel adicional al que ya ha jugado el Banco Central Europeo en la salida de la crisis económica. Hay preguntas en el aire, que luego si queréis las vamos matizando, pero que generan también incertidumbre. Es decir, ¿puede la Unión Europea
escapar de esta crisis sin más reestructuraciones o más quitas de deuda? ¿Tiene sentido gastar la bala del quantitative easing? ¿Y cuál es la efectividad esperada de esta medida no convencional a la luz de otros programas similares que se han puesto en marcha en el mundo? En fin, profesor. La dificultad que tenemos actualmente es que después de que la política económica, al menos en la zona euro, pero se puede decir también en la Unión Europea, en los últimos años ha consistido en hacer política anticrisis y salir del euro de alguna forma. Todas las reuniones de los consejos europeos, ECOFIN y tal, siempre han sido de este tipo, es decir, que no había nadie ahí para realmente pensar en lo que tú dices, ¿no? A ver cómo miramos para adelante, qué cosas nuevas tenemos. Y en todo este proceso nos hemos acostumbrado, yo no, pero muchos se han acostumbrado a pensar que los problemas que tenemos en la zona euro y tal, pues son problemas que vienen de la demanda, que se invierte muy poco, de que en fin, de que se ahorra mucho, como en Alemania, en fin, ese tipo de cosas. Y hablamos, aunque hablamos mucho, cuidado, hablamos mucho de que hay que hacer reformas estructurales, pero a muchos políticos, por visto, se les escapa de que, bueno, si tú mismo dices que hay que hacer reformas estructurales, estás reconociendo, y yo creo que con razón, que tenemos problemas estructurales de gran calado en muchos países de la zona euro. Actualmente los que más los tienen son Francia e Italia. En el pasado eran países como España, que parte de eso lo han sabido resolver, todavía queda recorrido, pero bueno, Alemania los tuvo hace 10 años. Es decir, cuando entramos en fases de anquilosamiento estructural en una economía, por las razones que sea, las causas pueden ser muy variadas, pero el hecho es ese, ¿no? Pues entonces tenemos un problema, como decimos los economistas, del lado de la oferta de la economía. Es decir, que no conseguimos elevar el potencial de crecimiento, no el BIP, sino el potencial de crecimiento, del que salen luego también los buenos empleos y tal. Y eso no se combate con políticas monetarias, ni con políticas fiscales. Eso hay que combatirlos con reformas estructurales, por ejemplo, con cosas como, para poner un caso muy concreto, para que no nos perdamos así en cosas muy generales. Yo siempre digo, porque antes dijiste, Fernando, tenemos que ser competitivos, tenemos que entender que con China y todo esto, pues ha cambiado el mundo y tenemos que ser competitivos. ¿En dónde se decide esto de ser competitivos? Eso se decide en la empresa. Para mí eso se decide en la empresa y no en la cancillería de un país o en la Moncloa. Eso se hace en la empresa. ¿Qué necesita la empresa para poder ser competitiva? Pues necesita, por un lado, hacer I+D, o sea, innovación, este tipo de cosas, y para eso tiene que haber condiciones adecuadas para hacer eso, y ahí puede ayudar un gobierno. Pero también necesita mano de obra cualificada, y eso voy ahora, mano de obra cualificada. La competitividad de la industria exportadora alemana se basa en eso, no en universitarios, sino en personas que después del colegio, a los 16 años, hacen un aprendizaje de 2 años, 3 años, en empresas, ahí aprenden. Hay 94 oficios definidos por las cámaras de comercio alemanas, aprenden lo que hay que saber, por ejemplo, para construir al final un coche. Y el coche alemán que muchos conducen aquí en España, que lo sepan, está hecho por este tipo de gente, que dicho de paso, entre paréntesis, por eso nuestra tasa de paro juvenil es tan baja, porque salen del colegio, van a las empresas, están registrados como personas ocupadas, claro, no están en paro, a diferencia de otros países que no tienen estos sistemas, pues la gente va vagabundeando por ahí y tal, y según se calcula esto, pues hay un paro juvenil alto, pero eso son entre comillas. Es decir, la competitividad pasa, desde mi punto de vista, por I+D y por estos sistemas duales de aprendizaje de los jóvenes. Y aquí es donde pueden actuar gobiernos. Y esto, desde mi punto de vista, también a nivel europeo, es mucho más eficaz que reunirse
hacer programas con mucho dinero, porque en Europa se piensa que todo se arregla con dinero, ¿no? Otro programa para fomentar el empleo juvenil. Ahora otro programa del señor Juncker o del Consejo Europeo de, yo qué sé, 350.000 millones para inversiones públicas, ¿no? Aquí siempre se habla de dinero. Y a mí no me gusta hablar de dinero. A mí me gusta hablar de lo que hay que hacer, y luego ya veremos cómo lo financiamos. Así es como actúa una empresa, por lo menos lo que a mí me cuentan los empresarios. Ahí no viene nunca alguien a un consejo de administración y dice, aquí me sobran 10.000 millones de euros, ¿qué hacemos con ellos? No, es al contrario, piensan, ¿qué es lo que tenemos que hacer para entrar en el mercado chino? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer tal? Y luego le dicen al responsable de las finanzas, bueno, y ahora ponte ahí en la mesa y calcula qué es lo que nos cuesta eso y cómo lo financiamos. Yo creo que así es como tiene que ir. Primero hay que tener el objetivo claro de lo que queremos hacer para seguir adelante, ya fuera de cosas de presupuesto nacional y déficit y todo eso, que también hay que hacerlo, pero primero eso, y luego hablamos de la financiación. Pero es que en Europa estamos todavía en eso de que primero dinero, y luego sale el dinero ahí, y eso es lo que pasa, que cuando hay mucho dinero por ahí, pues se busca un objetivo, ¿no? Porque claro, ahí hay funcionarios que están trabajando, cualquier funcionario cuando va por la mañana a trabajar dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues voy a inventarme, yo qué sé, voy a hacerle un puente en donde sea, aunque no haya agua y no haya río. O hago un aeropuerto, que tampoco hace falta, pero lo hago porque queda bonito, ¿no? Así surgen estas cosas fantasma, que luego nos reímos de ello, hacemos nuestros chistes y tal, pero es que eso proviene de eso, de que no se ha planteado primero qué es lo que quiero hacer, sino ¿qué hago con el dinero por ahí? Como tampoco ahora en Europa, con todos estos programas que hacemos. Ahí lo primero también, supongamos que tengamos proyectos, infraestructuras, por ejemplo, que tengamos proyectos, entonces digo, pues muy bien, vamos a estudiar infraestructuras, tienen que ser rentables y tienen que hacerse ahí donde hagan falta, que a lo mejor en un país hacen falta muchas, en Bulgaria, en Rumania, muchas cosas, y en España y en Alemania menos, pero no. Todos van a decir, uy, cuidado, a mí también me toca una parte. Cada uno va a empezar otra vez lo que me toca a mí. Y así surgen estas cosas. Nosotros, por cierto, en Alemania también tenemos ya un aeropuerto fantasma. No ha ido todavía ningún avión, ¿no? A diferencia de Ciudad Real. Es que hay ni un avión, porque está rodeado de 50 otros aeropuertos, 5 otros aeropuertos. Por lo tanto, que la política se dedique a establecer las condiciones adecuadas para que las empresas se metan en la investigación y la innovación y asuma el hecho de que buena parte de los recursos financieros que coge van a saco roto. Es así, cuando uno busca algo nuevo no sabe si va a ser exitoso. Pero hay que darle ánimos para que lo hagan, y ahí se pueden hacer cosas con desgravaciones fiscales, bueno, hay muchas cosas de estímulo que a lo mejor no sirven para un titular en el periódico, pero que son muy eficaces. Y el aprendizaje de los jóvenes. Formación profesional. O sea, yo creo que Jürgen ha hecho un alegato tan a favor de las pérdidas de oferta, que además él sabe que comparto plenamente, que me gustaría completar un poco y añadir y hacer un poquito de malo aquí en este diálogo. Es decir, yo creo que es verdad, o sea, vamos a ir, lo planteo al principio, yo creo que Europa tiene un problema de competitividad, tiene un problema creciente de competitividad a medio plazo. Y eso tiene que ver con la discusión anterior, ¿no? con la globalización. Y por lo tanto es muy importante no perder de perspectiva cuál es el problema, la naturaleza fundamental de la crisis europea, que tiene que ver con que Europa está, por un lado, creciendo menos de lo que esperaba, por lo tanto generando menos empleo del posible, porque es cada vez menos competitiva en términos relativos. Y eso implica fundamentalmente medidas de oferta. Eso tiene que ver con hacer un entorno más amigable para la inversión y la innovación. Y eso tiene que ver con medidas fiscales inteligentes. Tiene que ver, entre otras cosas, con que la fiscalidad debería de tender a gravar cada vez menos la renta generada y más la renta gastada. Hay que hacer un desplazamiento de la imposición desde los impuestos sobre renta y sociedades hacia imposiciones sobre el consumo. O sea, más IVA y menos del otro. Más IVA, menos otro. Esto es difícil decirlo, es políticamente no pero es bueno que se diga. Pero es importante porque esto es lo que va a generar competitividad a medio plazo. Si me permites un inciso, solamente para que se entienda eso también. El IVA no grava la inversión, el IVA no grava las exportaciones, pero grava las importaciones, es decir, que también por ese lado, ayuda al por ese lado tiene también ese tipo de estímulos. Perdona, Fernando. No, totalmente. Segundo, en esa misma ley se trata de hacer mercados de trabajo más competitivos, todo lo que favorezca. Jürgen, como buen alemán, es muy partidario del modelo dual y es de formación dual, ¿no? Formación en alternancia, compatibilizar la formación en las empresas con
con lo que llamaríamos en España formación profesional. Esto es verdad, pero también es verdad que es especialmente aplicable al caso de Alemania, que es de los pocos países desarrollados con una industria manufacturera exportadora importante, donde el peso de la industria en el PIB es muy importante, muy superior a España, y donde además la estructura productiva del país permite eso, ¿no? Simplemente estoy diciendo que aplicar ese modelo a España, una economía de servicios y con empresas de tamaño mucho más pequeño, es mucho más difícil de hacer. Lo cual no quiere decir que haya que hacerlo, que no haya que hacerlo, quiere decir que hay que pensárselo más despacio, porque la estructura productiva española no es tan favorable a ese sistema de práctica, ¿no? Pero no pensar ad infinitum. Pero no, quiero decir que hay que tener cuidado, no, porque las realidades productivas son distintas, ¿no? Es decir, y estoy de acuerdo en eso, o sea, estoy de acuerdo que esas son las dos prioridades fundamentales. Hagamos un entorno más favorable a la inversión y hagamos un entorno económico, esta es la gran prioridad de la política económica, que haga más favorable la creación de empleo. Y por lo tanto tiene poco sentido que en España tengamos cotizaciones a la seguridad social tan altas que graban fundamentalmente la creación de empleo. A mí, por cierto, un inciso de política española, me llama la atención que el otro día, probablemente sin saberlo, el líder de Podemos hablase del modelo danés, porque el modelo danés, para que nos entendamos todos, tiene un IVA del 27%, sí. Del 27%. Sí. Y con eso se financia el estado del bienestar danés. Es decir, que una de las cosas que en España sería importante que empezásemos a discutir es no tanto sobre la calidad, cantidad y cualidad del estado de bienestar, sino de cómo se financia, porque hay maneras mucho mejores que otras de financiarlo, y probablemente la española es la peor, pero bueno, no quiero entrar en el debate español. Quería, perdona que me haya extendido tanto, porque sí quiero poner encima de la mesa un tema que a mí me parece también especialmente importante en Europa. Europa es un animal en construcción, y esto hay que decir, la Unión Monetaria, la Unión Europea, la Eurozona, para entendernos, es un animal en construcción, es un animal que tiene unas reglas difíciles de entender fuera de la Eurozona, porque es verdad que ni los propios europeos las entendemos, de otra cosa porque el lenguaje es a veces excesivamente burocrático, críptico, esto es el Eurogrupo, ahora se acaba de salir el informe sobre el mecanismo de alerta, el proceso de desequilibrios macroeconómicos, el procedimiento, todo un lío que ni siquiera los que nos dedicamos a esto full time somos capaces de entender. Es parte de la estrategia, creo. Bueno, pero es parte del problema, totalmente. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es que Europa está inmerso, cuando hablo de Europa ahora voy a hablar específicamente de la Eurozona, en un proceso de unificación monetaria que tiene unas reglas, unas lógicas, unas implicaciones de las que todavía no hemos sido plenamente conscientes. Y eso está detrás del parte del estancamiento europeo. Hemos creado unas incertidumbres nuevas y hemos prescindido de ciertos mecanismos de ajuste tradicionales. Y yo creo sinceramente que mucho más importante que esta política europea, este nuevo consenso de política que nació a raíz del discurso de Draghi, famoso en Jackson Hole, y que luego parece que ha hecho suyo la Comisión Europea, que es hagamos políticas de demanda, tanto fiscales nacionales como europeas, el famoso plan Juncker a escala europea, y las nacionales, la insistencia en Alemania, en otros países que tienen superávit fiscal de que gasten más, ¿no? Esa por un lado. Por otra parte, política monetaria extraordinariamente expansiva, entrando incluso en la posibilidad de financiar deuda pública directamente, el famoso problema que tenemos con el Bundesbank y el BCE, que yo creo que es un problema excesivamente aludido o referido, porque ni tanto ni tan calvo, es decir, no pasa nada porque el BCE compró un poquito de bonos públicos, ya los compró en su momento, por cierto, con el famoso Sometés, y tampoco va a valer para mucho, o sea que por eso digo que está excesivamente valorado en ambas partes de la película. Ni es un drama que el BCE compre bonos nacionales, ni va a ser la panacea que va a solucionar los problemas de la reestructuración europea. Pero digo, segunda pata. Y tercera, las reformas estructurales de las que he hablado. Pero a mí lo que sí me parece importante es que nos fijemos en que Europa tiene unas reglas difíciles de entender. Y voy a ver si me explico muy brevemente. Y, insisto, estoy hablando de la eurozona. A diferencia de Estados Unidos, Europa no tiene un fondo de estabilización a escala europea importante que le permita distribuir mejor, compensar los distintos ciclos económicos en las distintas regiones de la eurozona. Y uno de los problemas fundamentales que tenemos en Europa es que cuando una parte de la eurozona, veas España, Italia o el sur de Francia, entra en recesión, no hay un mecanismo de estabilización económica a escala europea que permita evitar eso. Pero es que además hasta ahora, y esa ha sido la gran novedad positiva del año 2014, hasta ahora no entraba capital público porque no había ese fondo de estabilización, pero tampoco entraba capital privado por la fragmentación financiera. Porque en la medida en que ese país tenía problemas de crecimiento, tenía problemas en su sistema bancario, tenía problemas en la calidad crediticia del soberano y por lo tanto
lo que hacía es que entraba menos dinero. A diferencia, por el caso de Kansas, que cuando hay un problema en Kansas, los bancos de Kansas o el sistema financiero de Kansas no se ve. Evitar que el ciclo de crisis bancaria se traduzca en una crisis soberana y sea a la vez un factor de recesión económica, es a lo que intenta contestar la Unión Bancaria, y creo que ha sido una de las piezas fundamentales para completar la arquitectura europea, que ya entró en vigor en noviembre con el mecanismo único de supervisión, y que vamos a ver con el mecanismo único de resolución. Y que me parece mucho más importante que el nivel de los tipos de interés o la extensión del quantitative easing o la compra de bonos o no públicos por el BCE, me parece mucho más importante que la unión bancaria empiece a jugar, porque eso lo que hace es que las empresas sean juzgadas y los bancos sean juzgadas por la calidad de su producto, por el flujo de caja, por su competitividad, por su capacidad de devolver o por la calidad de su balance, y no por la nacionalidad de donde estén domiciliadas. Pero quedan cosas por hacer. Insisto, yo creo que es importante seguir replanteándonos, y cuando digo replantearnos es porque no tengo una respuesta, pero sí que creo que es un problema. Tenemos que tener un presupuesto de estabilización europeo importante. Tenemos que ser capaces de facilitar la movilidad de la fuerza de trabajo dentro de Europa, y esto plantea problemas importantes, porque estamos hablando de migraciones, y estamos hablando de migraciones significativas. Si uno ve cómo se ajusta la economía americana, pues básicamente es que queda muy poca gente donde no hay trabajo, en Kansas, Iowa, Idaho y el Midwest, y la gente se va. Y eso dentro de Europa es todavía muy difícil. Y es muy difícil no solo por temas sociales y políticos, por estos brotes nacionalistas de contaminación, sino también porque tenemos todavía mecanismos institucionales que tienen que ver con la portabilidad de las pensiones, que tienen que ver con la portabilidad del seguro de desempleo, que tienen que ver con completar eso que se ha venido a llamar la Europa social, que es muy importante para permitir que estos ciclos económicos de Europa no sean tan dramáticos y no generen tensiones. Y yo creo que este es el tema que a corto plazo la Unión Europea, la Eurozona, insisto, tiene que resolver en 2015. Creo que 2015 va a ser el año, o debe de ser el año, en el que a la vez que ponemos las patas fundamentales para empezar a hablar de competitividad y nos centramos en los temas importantes que tienen que ver con innovación y con empleo y con productividad, también acabamos de completar el edificio de la Unión Monetaria, en lo que significa, insisto, eso que hemos llamado unión fiscal, que tiene muchas distintas acepciones y que seguro que no vamos a estar muy de acuerdo sobre en algunas de ellas, pero que creo que el concepto básico de que Europa necesita un fondo de estabilización europeo es importante, y estaríamos de acuerdo, espero. Y dos, en que tenemos que avanzar en la unión social, que haga más fácil que el movimiento natural de la población, las migraciones, sea un factor de equilibrio económico, como lo es en toda zona monetaria consolidada, como son los Estados Unidos, como es China o como es Brasil, ¿no? Esto es importante para que Europa alcance su potencial de crecimiento. Y sí tiene que ver con el potencial de crecimiento, no con el nivel de los tipos de interés, que me parece que es una discusión, entre comillas, irrelevante, marginal, no diría yo irrelevante, ¿no? El tema del lo que tú llamas el Fondo de Estabilización, eso tiene una digamos, una implicación muy fundamental, y es posiblemente también parte de la, digamos, yo no diría mala construcción, pero de una construcción un poco extraña de nuestra zona euro o de nuestra Unión Europea. Y es que nos falta, digamos, el abrigo político, ¿no? No somos una unión política. Cuando se hizo la eurozona, me acuerdo, entonces estaba yo en el Consejo de Expertos Económicos en Alemania y tuve que tratar mucho con el entonces canciller Kohl. Él tenía esa visión, él pensaba que la eurozona sería el trampolín para luego ya al final, digamos, tener esta gran unión política. ¿Por qué digo que es importante la unión política? Porque sin unión política va a ser muy difícil crear un sistema fiscal, llámeslo como quiera, fondo de estabilización o sistema de transferencias o incluso una política fiscal común. No la va a haber, porque los parlamentos nacionales, desde luego el alemán, pero creo que también los demás, simplemente no están dispuestos a renunciar de su soberanía en materia presupuestaria, que es, digamos, algo así como la asignatura reina, ¿no? La competencia reina de todo Parlamento, porque en un presupuesto se manifiestan los objetivos de un gobierno y, claro, sí es lógico, son los números en una democracia eso es así.
Y por mucho que hablemos siempre que hay que hacer la unión política y tal, yo no me atrevería en ningún país europeo, me atrevería a someterlo a referéndum, porque todo el mundo diría, pues, aquí en España ni siquiera, hay algunos que ni siquiera saben si son españoles, pues fíjese. No, España siempre es mucho más raro, porque no son españoles, pero sí somos todos europeos. Sí, algo así, pero esto es solo así. España, esto no es generalizable. Esto sí que es un país especial. O sea, eso es un tema que yo, desde luego, yo no creo que lo vaya a ver en mi vida, esto de la unión política, y por eso pienso más en cómo tenemos o cómo podríamos robustecer nuestro sistema de reglas fiscales. Simplemente aceptamos que la política fiscal sigue siendo nacional, pero tenemos que realmente establecer mecanismos eficaces, creíbles, no susceptibles a la manipulación según el oportunismo político del día, para que lo que se haga en Alemania sea compatible con lo que se haga en España y lo que se haga en España coherente con lo que se haga en Irlanda. O sea, que todo eso, aunque cada uno siga manteniendo lo suyo, pero luego hemos hecho una pequeña cosa con el famoso mecanismo este de estabilización monetaria, el famoso MEDES, que es un poco, digamos, algo así como un Fondo Monetario Internacional al europeo, una cosita así, ya. Pero bueno, por lo menos se ha hecho algo en ese terreno, pero sí, o sea, es que somos aquí en Europa, somos sui generis, ¿no? En Estados Unidos, un Estado puede quebrar, tiene derecho a quebrar, y han quebrado ya unos que otros, mientras que en Europa hemos dicho que no puede quebrar ninguno de nuestros estados, que son los estados soberanos, porque no tenemos esa construcción. Y por eso lo que yo diría, lo que yo critico de la política monetaria y del señor Draghi, no si compra bonos o tipos de interés, sino que se ha dejado presionar por el ECOFIN, empezando con mi ministro de Hacienda, el señor Schäuble, a que el Banco Central Europeo haga el trabajo sucio, haga todo eso que los gobiernos no están dispuestos a hacer. Le ha llevado ahí. Y resulta que parece ser que le gusta, porque ahora ya participa en todas las reuniones. Es como en Alemania hablamos como el rey de Europa, hablamos así, entre comillas, un poco. Draghi es el rey de Europa, ¿no? Y parece que le gusta. Y eso no va a funcionar, ¿no? Eso no va a funcionar. Al contrario, porque los gobiernos siempre van a decir, tú, venga, haz algo, baja los tipos métete ahora en la expansión cuantitativa, compra bonos. Yo no tengo nada, por cierto, en contra de que el Banco Central Europeo compre bonos públicos. Yo soy escéptico si hace bien de comprar solo bonos públicos de los estados en crisis, que eso es diferente, ¿no? Si compra de todos los sitios, eso también ha hecho la Reserva Federal, bueno, alarga su balance, luego tendrá que ver cómo lo suelta en su momento, eso es otro tema, pero si se concentra en decir, yo haré todo lo posible para que no suba la prima de riesgo en España y Grecia, lo que sea, más de no sé qué, de 300 puntos básicos, entonces otra vez está haciendo política fiscal. De hecho, está haciendo política fiscal. Y no quiero entrar ahora en el debate si eso viola el Tratado de la Unión Europea, que yo pienso que lo infringe, pero no me interesa ahora en este momento. Yo creo que así como está construida la Unión Europea, tenemos que tener muy claro una división de trabajo, para llamarlo de alguna forma y retomar el tema del principio, entre las competencias de la autoridad monetaria, que es europea, puramente europea, y las fiscales, presupuestarias, que son nacionales. Y eso tiene que estar separado y cada uno tiene que saber cuál es su papel. Y nadie debe de intentar ahora digamos, utilizar al otro para sus fines. Mira, me gusta mucho, has dicho varias cosas que me gustan mucho, primero, no solo porque comparto, sino porque creo que arroja mucha luz sobre el debate. La primera, y además que comparto, es que al BCE le estamos empujando, le guste o no, tú dices que le gusta, yo no estoy muy seguro de que en su momento le gustase, pero le hemos empujado a tomar decisiones que no le competen, que son decisiones fiscales, en eso no puedo estar más de acuerdo, pero le hemos empujado a los políticos europeos. ¿Por qué? Y en parte, y eso es lo que más me ha gustado, porque tú has citado al canciller Kohl, con toda la razón, porque cuando el proceso de unión monetaria se puso en marcha, claro que había detrás un proceso de unión política. Y claro que tenía sentido hacerlo así. Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece? Que mientras Europa no sea capaz de volver a visualizar ese proceso de unión política final, este invento no va a funcionar. Porque en última instancia, este invento de la eurozona exige
una unión política detrás. Exige que no necesariamente tiene que ser los Estados Unidos de Europa, que será probablemente una cosa en la que los Estados nacionales mantengan muchas mayores competencias de las que tienen los Estados de Estados Unidos, por razones obvias, porque no es lo mismo, son 500, 1000 años de historia de algunos de los países soberanos en Europa, pero que es importante porque al final del proceso una unión monetaria, un banco central, responde a una zona en su conjunto y es necesariamente en última instancia un instrumento fiscal, porque en última instancia la inflación es un impuesto y es una manera de financiar el déficit público. Eso lo sabes tú también como yo, o mejor que yo probablemente, ¿no? Pero además, y esto es importante, en el proceso inicial, y yo tengo toda la simpatía del mundo por la posición alemana, cuando dice, mire usted, que has introducido el tema de las reglas fiscales, ¿no? Que me parece muy importante, porque al final este proceso dice, mire, muy bien, yo puedo estar de acuerdo a compartir parte de este presupuesto federal europeo, pero con una condición de partida, que quiero saber cuál es el déficit que voy a tener que financiar. Lo que no puedo es estar abierto a una contingencia imprevista, que de repente un país me ponga encima de la mesa un déficit X que tengo que financiar. No, mire usted, no. Por tanto, creo que esas dos cosas van de la mano. Hace falta reglas fiscales que den confianza, seguridad y certidumbre al nivel de transferencias europeos que va a resultar de esas transferencias, pero hace falta ese fondo de estabilización. Entonces yo creo que ese debate hay que recuperarlo. Para completar el edificio de la eurozona hace falta reglas fiscales automáticas, no sujetas a criterios políticos, vinculantes, sin ninguna duda. Pero también hace falta un fondo de estabilización, una mutualización del riesgo, como sucede con unas transferencias automáticas también que garanticen que aquellos países que hacen, o aquellas zonas de la Unión que hacen lo que tienen que hacer y sufren una recesión económica por las causas que sean, no se ven obligadas a adoptar medidas de ajuste adicional. Entonces, ese mecanismo de palo y zanahoria, de reglas de obligado cumplimiento y transferencias de obligado cumplimiento, en el fondo, es construir una unión política. Y a mí lo que me parece que todavía Europa tiene que afrontar, y es lo que está lastrando el crecimiento, porque es lo que está en la duda de todos los inversores. Cuando uno lee los informes de los bancos de inversión, de los economistas anglosajones, sobre las dudas que le produce Europa a medio plazo, eso es lo que está en la mente. Está en la mente es que, mire usted tiene un edificio no completo y además que quieren ignorar. Sufren ustedes una especie de síndrome de negación. Tienen un problema político que no quieren resolver, que esperan que le resuelva el BCE, comprando bonos y haciendo otro tipo de tipos de interés cero y todo tipo de guarradas, si se me permite la expresión coloquial, pero ese no es el problema. El problema es que ustedes tienen que tener un tesoro europeo con reglas europeas que actúe en determinadas circunstancias y que sea de manera automática. Y ese debate que estaba en los padres fundadores de la Unión Monetaria, que estaba en el gabinete del canciller Kohl, que estaba en Mitterrand y que estaba siendo en España, ha desaparecido. ¿Por qué? Porque, y tú has citado también un tema que es verdad, porque los políticos se han asustado de sus poblaciones, del desapego creciente y se han asustado de la posibilidad del referéndum. Pero ojo, yo siempre digo lo mismo. O sea, en Europa siempre se ha avanzado tomando decisiones y luego sometiéndolas a ratificación popular. Si se hubiese preguntado sobre el acta única, sobre el mercado, el single market, a las poblaciones te hubieran dicho que no. Si se hubiese preguntado por el Tratado de Roma, probablemente hubieran dicho que tampoco. Es decir, aquí los políticos no pueden excusarse en la opinión pública. Su responsabilidad es liderar la opinión pública, educarla, hacer pedagogía social, explicar las consecuencias de las decisiones que se toman y jugarse su futuro. Para eso les elegimos. Pero acabas de utilizar un término que para mí es esencial. Y has dicho liderar la opinión pública. Entonces, claro, ¿en dónde están nuestros líderes? ¿No? Los padres fundadores eran líderes. Luego vino Adenauer y de Gaulle. Luego vino Schmidt y Giscard d'Estaing. Y luego vinieron Mitterrand y Kohl. Todos estos eran líderes de verdad. Podíais estar de acuerdo lo uno en otro, pero eso es otra cosa. Pero sabían expresarlo, sabían... Y mira, antes mencioné mis gestiones con Kohl y por eso sé que a él le venía de aquí. Es que cuando hablaba sobre estos temas europeos, te dabas cuenta de que no eran esas cosas bla bla, eso lo que se dice, sino que le venía de... Él quería una Europa que ya no cayera jamás en las antiguas cosas estas de guerras continuas, sobre todo entre Francia y Alemania, pero también otras y tal, fuera una Europa de paz, de bienestar y todo este tipo de cosas. Y lo notabas. Pero es que desde entonces yo no veo los líderes, es que no los veo, es que no los hay.
No los hay, sino son técnicos que hacen cosas, que se reúnen, todo lo que tú quieras, unas las hacen bien, otras a lo mejor no tan bien, pero falta ese liderazgo. Y eso es lo que ha abierto el campo para estos otros movimientos, digamos, euroscépticos, que los tenemos en todos los sitios, los tenemos en Alemania, los tenemos en Suecia, los tenemos en el Reino Unido, los tenemos ustedes aquí en España, vosotros aquí en España, o sea, Holanda, o sea, en todos los sitios surge esto, con cosas que dicen, que nadie, pero que llega a la gente, ¿no? Pero es porque no hay nadie que se ponga ahí y vamos a dar el siguiente paso. Incluso la Unión Bancaria Europea, que yo también digo que es un paso importante, además reconozco. Yo admito que, porque estuve un poco involucrado en las cuestiones del Tratado de Maastricht y tal, simplemente se nos olvidó. Ahí nadie pensaba, por lo menos los que estábamos ahí, de que necesitamos también una unión bancaria. Bueno, esto va solo, esto como la economía real, esto se nos ha olvidado. Y ahí empezamos mal, ¿no? Pero bueno, lo estamos corrigiendo. Pero si yo veo cómo se ha vendido esto en el debate público, se reduce a dos cosas, según mi percepción, que puede estar equivocada. Desde el punto de vista de un país que tenía problemas, digamos España, aquí ahora se va a mutualizar la deuda. Desde el punto de vista de otro país, el mío, Alemania, que tal, que dicen, ya están estos del sur aquí pidiéndonos a nosotros que paguen y tal, ¿no? Y no es así, eso es una parte del tema, pero así es como llega ese mensaje. Y no han sabido, a lo mejor también un poco, porque todo el debate, digamos, que hemos tenido en Europa y que no tiene que ver ahora directamente algo con el proyecto europeo, pero cuando uno utiliza el término banco, otros piensan ya estar hablando de una pandilla de sinvergüenzas, de que no sé qué, que no sé cuántos, y ahora encima hacen un proyecto para estos golfos y tal. Y ahí tampoco los políticos son capaces de explicar lo que tú y yo explicamos siempre cuando en nuestras clases o lo que sea, pero si eso es como los vasos, digamos, sanguíneos de la economía. Es que sin banca no hay economía que funcione, en ninguna parte del mundo, es que en ninguna parte, ni en los países musulmanes, ahí también tienen su mano, pasa que lo definen de otra forma por sus cosas, pero es que tiene que ser así, pero todo ese tema de la banca, todo eso está monopolizado por los críticos y tal, que tendrán sus argumentos, y por eso un proyecto de ese tipo tampoco es vendible. Tampoco es vendible, porque eso también, fíjate, hacen eso, y no hacen nada por los parados, por los que pasan hambre, por los que los hay, que duda cabe, ¿no? Y eso es un poco, y eso es posible porque nos faltan los líderes, alguien que esté constantemente explicando la pedagogía. Estoy completamente de acuerdo, es fundamental, la pedagogía es fundamental. Y yo siempre me acuerdo, aunque haya sido en un contexto completamente distinto, en España la pedagogía que se hizo aquí en los años de la transición, en los temas económicos, con el profesor Enrique Fuentes Quintana. Que yo entonces estuve aquí por España y este señor aparecía todas las noches en el telediario y en 3-4 minutos les explicaba a los españoles pues 3 o 4 cosas. Y así poco a poco, simplemente explicar cómo funcionan las cosas. Y la gente es ansiosa a que se les expliquen las cosas y que no se limite a decir, necesitamos transparencia, necesitamos esto. No, usted déjese diga concretamente qué es lo que vamos a hacer, por qué esto es bueno, por qué esto es tal, y la gente lo entiende. Yo doy muchas conferencias, por ejemplo, ahí en Alemania, en cajas de ahorro. Y estos reúnen a sus clientes. O sea, ahí viene el ciudadano normal, hay 200, 300 personas, y luego noto las preguntas que me hacen, cuando yo he dado ahí mi conferencia, y luego ellos hacen las preguntas, y ahí noto lo que les afecta de verdad. A veces son unas cosas increíbles, miedos que tienen, también hasta reforma monetaria, que van a perder todos sus patrimonios, que si los españoles son no sé qué, y los griegos y tal. Luego yo les explico, poco a poco, y siempre la misma experiencia. Dice, ajá, eso no nos lo había dicho nadie. Y se van a su casa
y están convencidos de que aquí no pasó nada, que esto se hace porque hay que hacerlo y se acabó. Yo, jefe, totalmente de acuerdo, pero yo creo que ese es un tema que Europa, volviendo un poco a las perspectivas 2015, que era el eje de este debate, entiendo yo. Los elevados niveles de deuda. Y a los elevados, por eso, y a los elevados niveles de deuda. No, aquí hay un tema que me parece muy importante, ¿no? Que es esta idea de que Europa tiene un potencial de crecimiento que no va a ser plenamente explotado si no resolvemos este problema institucional. Es decir, que más allá de que el petróleo nos ayude, más allá de que la recuperación americana nos ayude, completamente de acuerdo, más allá de que hay incluso reformas de oferta importantes que hacer, tenemos que resolver este problema. Que este problema, y enlazo con el tema de la deuda para no obviarlo, tiene que ver con dos cosas distintas. Uno, lo que llamamos los legacy assets, es decir, la deuda heredada, para entendernos, ¿no? O sea, el bagaje con el que uno llega a la crisis. Y dos, cómo nos aseguramos que de aquí en el futuro no se reproduce el mismo problema. Yo quiero que hagamos ahí Y hay que separarlo. Y yo insisto, conozco perfectamente que los economistas, digamos, en general, en los países nucleares de Europa quieren separarlo. Yo creo que se pueden separar solo a medias, porque gran parte del legado tiene que ver con el mal funcionamiento de la Unión Europea. Te voy a poner un ejemplo que está completamente de acuerdo conmigo. España no hubiera sido nunca capaz de tener un déficit exterior de 10 puntos del PIB durante casi 3 años consecutivos si no fuese por el euro. España ya hubiera tenido que devaluar. Si no hubiera venido lo que los anglosajones llaman el dinero alemán tonto. Bueno, pero que el dinero alemán, sí. Y que ahora el dinero alemán tonto quiere cobrar. Sí, claro. Y entonces yo insisto siempre que el dinero alemán tonto quiere cobrar en la medida que el dinero español tonto pueda pagar. Y por lo tanto tenemos un problema los dos. El alemán tonto y el español tonto. El alemán tonto por prestar y el español tonto por invertir mal, ¿no? Pero la realidad es que por lo tanto no es tan difícil separar el legacy asset, no la herencia del futuro. Pero es verdad que hay que separarla a efectos, primero, pedagógicos, de explicarlo, y dos, porque tienen resoluciones distintas. El problema del futuro es cómo diseñamos un sistema que esto no se vuelva a repetir. Y por lo tanto, cómo introducimos reglas de obligado cumplimiento y fondos de mecanismos de estabilización ex ante. El problema del pasado, y es lo que tú quieres plantear, es ahora cómo reestructuramos, cómo resolvemos estos niveles de endeudamiento que en algunos países son excesivos. El caso de Grecia es evidente. Y al final tenemos que establecer un sistema de reestructuraciones de deuda ordenadas, no dramáticas, que permitan, como tenemos a nivel privado, la famosa segunda oportunidad, este debate de la segunda oportunidad que los anglosajones son tan partidarios y que aparece que han resuelto, ¿no? Que luego va a estar al debate político en Estados Unidos, está mucho menos resuelto de lo que nos queremos aquí. Pero bueno, quiero decir que tenemos que generar un mecanismo que permita que los niveles de deuda no sean un lastre para el crecimiento futuro ad eternum, como lo tenemos a nivel de una empresa o lo tenemos a nivel de un individuo. Y por lo tanto parece que a nivel de los países, de la deuda soberana, también tenemos que hacerlo. Esto hay un mecanismo implícito, que es el que en el fondo, sin decirlo, estamos haciendo, que es que le traspasamos la deuda soberana a acreedores institucionales, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, y esto es como una especie de banco malo, digamos, para que nos entendamos, ¿no? Lo aparcas ahí en unos vehículos que no van a cobrar nunca, y ya veremos a ver, pero nunca decimos que no se va a pagar. Mantenemos los tipos extraordinariamente bajos mediante represión financiera, entonces los acreedores no cobran, pero da igual, porque como no tienen fines de lucro, no son sociedades anónimas, pues no pasa nada. Esta es la peor manera posible de resolverlo, porque es negar el problema, y plantea todo tipo de tal. Yo creo que en algún momento, en algunos países, y el caso de Grecia me parece paradigmático, pero a lo mejor también hay que planteárselo en Portugal, tenemos que ser capaces de establecer mecanismos de deuda, de reestructuración de deuda soberana no dramática. Y ahí hay mucha gente estudiándolo, hay muchos economistas alemanes que han hecho propuestas significativas, el propio Fondo Monetario Internacional también ha puesto encima de la mesa algunas propuestas. Lo que falta es el reconocimiento político. Es verdad, y con esto acabo, es verdad que con esto las reestructuraciones de deuda pasa como con las devaluaciones. O sea, no hay que hablar tanto y sobre todo nunca antes de hacerlas. O sea, uno tiene que encontrarse un lunes por la mañana con que ese fin de semana se ha hecho, porque si lo haces genera todo tipo de incentivos perversos. Pero también es verdad que en algún momento la Unión Europea, en la eurozona, en esa completud, digamos, del paquete institucional, tiene que afrontar este tema. Porque es muy difícil pensar una salida para Grecia que no sea explosiva si no se resuelve la cuantía. Es muy difícil pensar incluso para Portugal. Si afrontamos el problema de la reestructuración de la deuda, tiene que estar claro que hay que dar claro de que también incorporamos la deuda pública, o sea, que no hagamos como en Grecia con la famosa quita, que solo eran acreedores privados,
sino que tiene, claro, eso es un problema, porque claro, el Banco Central Europeo, bueno, pero por otro lado, el Banco Central Europeo tampoco puede quebrar, como todos sabemos, porque, bien. Pero eso es un tema pendiente. Otro tema pendiente, se me ocurre en estos momentos, en el contexto de la Unión Bancaria Europea y los nuevos requisitos de capital para la banca y tal, hemos dejado de resolver una cosa, y que es si hay que provisionar con capital o no los activos de bonos estatales. Yo digo que sí que hay que hacerlo. Hasta ahora, en el pasado, siempre hablábamos de que, bueno, estos son bonos absolutamente seguros, aquí no pasa nada, entonces no hay que hacer nada, que no sé qué. Desde Grecia sabemos que no es tan seguro, ¿no? Y que también pueden ser insolventes y tal. Y por lo tanto, en Basilea, en Basilea III, en el acuerdo internacional sobre exigencias de capital, tampoco se ha resuelto, sino se sigue manteniendo esa idea de que son bonos. Yo creo que no, que si queremos ir hacia, digamos, robusteciendo nuestras reglas, también tiene que estar esto claro. Ya lo sé que a los bancos nos gusta porque les cuesta dinero, claro, ellos prefieren así, poder comprar bonos del Estado, tienen la herramienta que sea, ahora es un poco baja, pero puede cambiar otra vez, pero no tener que provisionar, ¿no? Entonces, pero esto posiblemente tenga también un efecto colateral, que cuando se habla en determinados países de que el crédito a las empresas, a los hogares no fluye con normalidad y tal, a lo mejor también es un poco por eso, ¿no? Entre otros factores, ya sé que hay muchos factores que ahí influyen, pero también puede ser eso, de que desde un punto de vista de un banco, yo, bueno, mañana se me convierte en un moroso, no sé qué, nada, yo compro del Estado español, ya está, aunque me den solo el 1,5% y tal, pero no tengo que provisionar. Y yo digo que hay que provisionar. Eso es una cosa. La otra tarea pendiente, dentro de lo que tú también decías antes, que hay que seguir, digamos, completando esto de la Unión Bancaria Europea y tal, es que necesitamos en Europa posiblemente un régimen un régimen concursal, entre comillas, para los estados. Esto es un tema antiguo que ya se discutió en el Foro Monetario Internacional, como bien sabes, hace ya 10 años y tal, porque lo necesitamos también a nivel global. No se trata de liquidar a estados si están en una situación precaria, como hoy en día digamos, el régimen concursal moderno de las empresas tampoco consiste en liquidar la empresa, es justo todo lo contrario. Se trata de reflotarla. ¿Cómo salvar la empresa? Exactamente, de eso se trata. Y acreedores pierden. Lo que pasa es que tiene que venir uno de afuera para decir lo que hay que hacer, y no lo pueden decir los que estaban antes ahí. Y lo mismo pasa con los estados, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver, si un estado entra en una situación de esas, como entró Grecia en su día o otros países, pues bueno, venga, tranquilo, vosotros ahí de paseo, y ahora van a venir los que sean, van a estudiar esto y vamos a ver cómo salgan, y eso incluiría también reestructuración de deuda, en fin, todo este tipo de cosas. O sea, también es esta asignatura de decir, bueno, a ver si aceptamos también eso. Para mí esto no es para que, pensando en la próxima crisis, sino yo me digo, si tenemos eso, posiblemente ya no tengamos esa crisis, porque es como un incentivo para cualquier país el no llegar a esa, ¿no? La ley concursal de empresas tampoco está hecha para ver si maximizamos el número de empresas quebradas al año, todo lo contrario, sino normalmente para que cualquier empresa tratará de no llegar a esa situación. Lo que pasa es que a veces es inevitable y entonces pasa y hay que arreglarlo, pero no para liquidar, sino para reflotar o salvar o sanear, y la famosa segunda oportunidad que tú dices es un poco en esa línea para que pueda seguir eso adelante. Siempre tendrá su precio, se perderán empleos, lo que sea, pero al final del día tenemos algo nuevo sobre el que podemos seguir erigiendo las cosas. Sí, una cosa, Miguel, yo no sé cuánto quieres entrar en el tema financiero, pero no quería dejar pasar esta idea de la deuda soberana y provisionarla, es decir, contemplar la posibilidad de default. Quería hacer simplemente 2 o 3 matices de esto, ¿no? Es decir, técnicamente, desde el punto de vista analítico, parece obvio, ¿no? Bueno, existe la posibilidad de que esto no se pague, por lo tanto no tiene mucho sentido que se provisione cero. Pero la verdad es que no hay ninguna jurisdicción del mundo que explícitamente contemple esa posibilidad. Los Estados Unidos no lo han hecho nunca, ningún país del mundo nunca en la historia ha establecido legalmente la posibilidad de que la deuda que ellos emiten no se pague. ¿Por qué? Porque será algo así como invitar a la especulación. Quiero decir que ese problema hay que plantearlo con mucho cuidado. Segundo, si lo planteamos, también hay que plantearlo en el contexto
de que la Unión Europea y Estados Unidos, de cualquier unidad monetaria, necesita un activo seguro, libre de riesgo, sobre el que funcionar. Gran parte de la regulación de Basilea a la que tú hacías referencia tiene que ver no solo con capital, sino con liquidez. Y esa liquidez se construye sobre todo en torno a las tenencias de deuda pública soberana, de bonos públicos. Si decidimos que esos bonos también son quebrables, por entendernos, o reestructurables, lo decimos legalmente, obligamos a provisionar ex ante, eso lo que quiere decir es que a lo mejor estamos cargando todos los coeficientes de liquidez establecidos sobre las tenencias de deuda pública. Es decir, que este es un tema que nos llevaría a revisar toda la legislación, toda la normativa Basilea III. Y tercero, que yo creo que también tendremos que reflexionar, y acabo ya con esto los temas financieros, algo que el moderador quiera que sigamos. A mí me produce una cierta paradoja esta situación en la que estamos de buscar que los bancos sean lo más solventes posibles, tan solventes que no van a ganar dinero nunca. O sea, yo creo que en este equilibrio entre solvencia y rentabilidad, la mejor manera de asegurarte que un banco es solvente es que sea rentable. Si trabajamos internacionalmente para asegurar la solvencia en cuanto a coeficientes de liquidez, coeficientes de capital, es decir, disminuyendo su rentabilidad, limitando qué inversiones, qué activos, qué actividades pueden realizar, etcétera, va a disminuir significativamente la solvencia, la rentabilidad de los bancos. Y por lo tanto, a medio plazo va a disminuir también su solvencia. O sea, que yo creo que hay que dar una vuelta un poco por acabar. O sea, en toda esta regulación bancaria nos ha pasado, como en muchas otras partes de la política, que funciona la ley del péndulo, ¿no? Ante una crisis evidente en que los bancos han fallado en lo que es la naturaleza de su esencia, la esencia de su negocio, que es medir el riesgo, y se han equivocado, aparte de actividades más o menos ilegales o impresentables que han podido realizar. En su conjunto, yo creo que razonable decir y equilibrado decir que los bancos han errado en medir el riesgo, que es su negocio. Ante eso, nos hemos ido al otro extremo, que es asegurarnos de que no asumen ningún riesgo. Ojo. No, yo lo que digo es... No, digo tú, digo todo. Es importante yo creo que los bancos o grandes empresas están ahí para hacer lo que ni tú ni yo hacemos en nuestro trabajo, y es asumir riesgos, ¿no? Nosotros somos más bien así, no nos gustan los riesgos, por eso nos dedicamos a... formación profesional, como yo digo, la prueba es que no asumen mucho riesgo. Tienen que asumir riesgos. Lo que yo exijo es que los riesgos que asuman los sepan controlar o medir. Eso es lo que tienen que saber. Y claro, y si fallan ahí, tenemos un problema. Por lo demás... Entramos al último bloque, a la economía española. Breve introducción. España, no sé si bien o mal, pero está registrando un comportamiento económico mejor del esperado, mejor que el de otros socios o otros compañeros en este proyecto europeo. Este año todo apunta a que se cerrará con un crecimiento que será igual o incluso superior al de las mejores previsiones económicas que se habían ido publicando a lo largo del año. Incluso ayer el presidente del gobierno hablaba de que el año que viene podríamos incluso superar el 2%. Quiero saber un poco cuál es vuestra visión sobre la economía española para 2015, hasta dónde puede crecer la economía española en el corto y medio plazo, teniendo en cuenta ese contexto de atonía en la economía europea, teniendo en cuenta la restricción externa que opera sobre la economía española. La posición de inversión internacional neta de España sigue siendo de las más negativas del mundo, teniendo en cuenta los enormes niveles de deuda que aún acumula, como reza esa posición de inversión internacional neta, tanto pública como privada, la economía española. ¿Hasta dónde puede crecer razonablemente España en el corto y medio plazo? Y luego, ¿qué reformas, conociendo un poco cuál es vuestra respuesta, qué reformas serían prioritarias en este contexto? Y finalmente, saber un poco estos nuevos fenómenos de populismo y nacionalismo no tan nuevo, cómo pueden afectar a ese crecimiento futuro de la economía. Ese es básicamente el planteamiento, y luego, si queréis, pues vamos matizándolo. Si quieres, Fernando, o Jürgen, empiezas. Bueno, yo puedo a lo mejor aportar algo de cómo lo vemos desde Alemania, lo que está pasando aquí en España. Lo primero, lo que yo diría, o sea, sin entrar ahora en cifras y tal, muy aparte que tampoco me sirve mucho eso de decir que va por encima de la media europea. En fin, si la media europea fuera espectacular, entonces yo también diría,
pero bueno. Hombre, es mejor que lo contrario. Pero mejor que lo contrario. En cualquier caso, bueno, está siendo mediocre, relativamente sorprendente. Bueno, relativamente sorprendente. no, pero una cosa, yo creo que efectivamente España ha salido de la recesión, está en la recuperación y como lo discutimos en Alemania, esto con independencia ahora de factores así circunstanciales y tal, pero sí tiene algo que ver con las políticas económicas que se han hecho aquí en España, ¿no? En términos de ajuste fiscal, en términos de reformas estructurales, en diferentes campos, por mucho que luego a lo mejor digamos todavía queda mucho que hacer, o no sé, pero la imagen que da el gobierno de España, al menos en Alemania, es de seriedad, de que y lo decimos porque tenemos nuestra propia experiencia de hace 10 años, cuando estábamos en una situación también un tanto precaria y tal, y se hizo la famosa Agenda 2010, las reformas estructurales, con entonces canciller socialdemócrata, en consenso con la oposición, que lideraba la señora Merkel entonces, y también hemos tenido nuestros frutos, ¿no? Yo siempre he dicho que una operación de este tipo, como la que se inició aquí, al principio de la legislatura, pues claro, es que es normal que primero tenga efectos contractivos. Yo no sé por qué se insiste tanto en que tiene efectos contractivos, por supuesto. Es como si uno entra en la UBI, pues cuando se despierta, pues le duele todo y no se puede poner a jugar al tenis enseguida, ¿no? Sino necesita su periodo de recuperación. Pero lo importante es salir de la UBI, ¿no? Y este gobierno esto lo ha hecho y ha creado o ha recuperado, para decirlo así de esta forma, parte de la actividad que faltaba aquí a nivel gubernamental. Y no me fijo en las primas de riesgo tan bajas y tal, porque eso es un poco el famoso efecto Draghi de eso y tal, y por eso no lo quiero ahora subrayar demasiado, pero así vemos esto. Y entonces la pregunta ahora es, ¿qué es lo que puede, digamos, obstaculizar? ¿Qué es lo que podría obstaculizar este proceso de recuperación económica? Y ahí tengo que decir que hay dos factores que sí me preocupan y es más o menos ya lo único que realmente se discute en los medios de información ahí en Alemania. Antes se discutía el déficit y todo eso, pero eso ya no habla nadie, sino se hablan de dos cosas. Uno, el tema de la corrupción y el fraude fiscal. No es porque haya corrupción y fraude fiscal en España, lo hay en otros países, también en Alemania, sino es la forma en la que se tratan estas cosas, ¿no? Los procesos judiciales, si tardan mucho, si no tardan, si se trata todos por igual o no y tal. Nosotros en Alemania, pues, alguien comete eso, se le sometan a la cárcel, como el presidente del Bayern München, a la cárcel y enseguida, eso son cosas de pocos meses y se acabó. ¿Por qué es esto un problema? Nosotros sabemos, Fernando estará consciente también, hay estudios que demuestran que efectivamente la corrupción y el fraude fiscal cuestan crecimiento. O sea, ya aparte de las cosas éticas y todo eso, es que daña de verdad a la economía. ¿Por qué? Porque nos permitimos, en el contexto de la corrupción y el fraude fiscal, una distorsión en la asignación de recursos tremenda, ¿no? Porque, claro, para hacer corrupción, para cometer estos actos delictivos, tienes que poner personas ahí, tienes que poner capital ahí, en fin, el capital no va a sus fines productivos, las personas que están constantemente escondiendo su dinero o corrompiendo antes no se dedican tampoco a cosas de, yo que sé, a inventarse un nuevo producto o a ser emprendedores. Es decir, estamos desviando el uso de factores productivos a fines no productivos, con independencia de lo ético. Y eso cuesta crecimiento, cuidado. Y al costar crecimiento nos cuesta también posibilidades de empleo. Por eso esto se discute. Y lo segundo es el tema de Cataluña. Y bueno, ya ha habido una decisión de la Volkswagen de momento no invertir en la SEAT, en Martorell, sino irse a otros sitios, en este caso fue a la República Checa. Y eso demuestra un poco el sentir que dicen, bueno, mientras que en España no queda aclarado esto, no se sepa lo que va a pasar y tal, pues nos quedamos fuera, al menos fuera de Cataluña, no fuera del resto de España, ¿no? O sea que estos son dos factores
que digamos, podrían un tanto comprometer esta recuperación económica y luego otros factores, de los que ya ahí no se habla tanto, de lo que hablo yo ahora más, son el de la tentación de caer en la autocomplacencia, ¿no? Y por eso a mí no me gustan esas frases de que somos más que la media europea y todo eso, como diciendo, somos champions, ya ganamos champions, sí, no hay nada que hacer. Cuando yo pienso que sí que hay que seguir haciendo y hay que aprovechar este viento que nos viene de atrás, también con el tema del petróleo, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Aprovechar ahora eso, ahora que va mejor la coyuntura. Era mucho más difícil hacerlo hace año y medio, ¿no? Pero ahora que las cosas van mejor, también se puede seguir en completando cosas. Una que a mí me afecta muy, no me afecta, pero que siempre estoy muy pendiente de ello, es el tema de la unidad del mercado interior, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que no haya trabas, o que las tramitaciones burocráticas a la hora de crear nuevas empresas sean más rápidas, más sencillas. Se pueden hacer muchas cosas incluso que no cuestan casi dinero, ¿no? Simplemente arreglar pero seguir por este camino. También el mercado laboral, ¿no? Ya que se ha hecho una operación, creo que de bastante importancia, pues todo el mundo sabe lo que hay que seguir haciendo. Si eso está todo escrito, está estudiado, no hay que crear ningún grupo de expertos de nada, simplemente hay que hacerlo. Y se puede aprovechar esta. Y si se aprovechara, entonces, y ya con independencia, sé que es muy complicado por el calendario electoral del año próximo que tienen ustedes aquí en España, pero en general, si se aprovechara esto, pues esto seguiría creando buenas cosechas, ¿no? En Alemania hemos tardado 10 años para recoger cosechas y aquí pues va a ser igual, ¿no? Entonces y entonces España, sin poder contestar a tu pregunta de hasta dónde puede llegar el crecimiento puede llegar hasta donde sea. Lo importante es que elevemos el potencial de crecimiento, para que si hubiera, digamos, una expansión cíclica importante, para que no se topara enseguida por falta de capacidad o de lo que sea. Y eso se hace con reformas estructurales. Sí, vamos a ver, empezando con la última de tus preguntas, que es la más fácil, que es la parte política, y enlazando con algo que ha dicho Jorge muy bien antes, yo creo que nosotros estamos siendo extraordinariamente creativos en complicarnos la vida. En generar un entorno político con el tema de Cataluña, con el tema de Podemos, con el tema de la corrupción y su tratamiento, etcétera, que lo que hace fundamentalmente es que a un inversor que está sentado en Frankfurt y tiene que decidir entre invertir en España, en Eslovenia, Tailandia, Colombia, y diga, mire usted, cuando esto se aclare vuelvo. En el mientras tanto, pues como tengo otras alternativas, pues no vengo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema muy importante, que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente la incertidumbre política y sobre todo el nivel de lo agrio que es el debate, lo extremas que son las posiciones, la voluntad de reabrir todos los equilibrios y consensos básicos de este país, que han dado resultados positivos y sin embargo queremos volver a replantearnos, eso es una de las mejores maneras de abortar la recuperación económica en España. Creo que esto, y lo digo de verdad, creo que debíamos de ser muy cuidadosos y debían de ser todos los partidos políticos responsables en establecer un consenso básico de aquellas cosas que no se tocan, ¿no? Porque en estas circunstancias, digamos, abrir en canal la economía y la política y la sociedad y la Constitución y el país, pues solo va a conseguir que no tengamos recuperación económica y caer en un ciclo vicioso de malestar, descontento social, menos crecimiento, más desempleo, menos inversión, más descontento, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una... Ya, despejado esa pelota política, digamos, y con este llamamiento general a que recuperemos la cordura, que yo creo que sería muy importante que en España recuperásemos la cordura del sentido común, y subrayando un factor que ha dicho también Jorge muy importante, que la gran reforma pendiente económica es la reforma judicial. O sea, aquí lo que no puede ser es que estemos hoy juzgando cosas de hace 20 años. Esto no puede ser. Y esto, en términos económicos, tiene una incertidumbre, genera un coste fundamental para hacer negocios en España. Y yo, si tuviese que priorizar, y no es mi campo, y ahí no puedo decir más que eso, ¿no? Hagamos una reforma, una justicia que sea diligente, rápida, y que las cosas las falle a tiempo. No podemos estar ahora juzgando cosas de hace 20 años. No puede el señor... Bueno, a ver, buen ejemplo, ¿no?
para entender. Dicho eso, en términos estrictamente económicos, ¿dónde estaba y dónde está la economía española? Bueno, este país estaba en una de sus peores crisis fundamentales. Este gobierno acertó en definir lo urgente, y lo urgente fue restablecer el equilibrio fiscal, en enfrentar la crisis financiera y reestructurar el sistema financiero, y en afrontar la crisis laboral y el drama del desempleo. Y ahí están las tres grandes reformas que este país ha hecho y de lo que estamos viviendo, y me alegra mucho oír a Jürgen también decir que desde fuera se aprecia. Es decir, aquí tenemos un sistema financiero que es básicamente sólido y solvente, y comparable con de cualquier otro país europeo mundial, y esto ha costado 60.000 millones de, un poco menos, de fondos públicos y bastante dinero privado que nos olvidamos, de accionistas individuales que han pagado vía provisiones de coste. Teníamos un problema serio de déficit público que está en vías de solucionar, y luego seré un poquito crítico en esa parte, pero se hizo un ajuste fundamental y hemos sido capaces de reducir el déficit del 11 al 6, a través de un programa obvio de ajuste de gasto importante, y que le ha costado algún disgusto al gobierno porque ha tenido que subir algún impuesto. Yo ya digo que creo que pocos, y que habría que hacer alguna cosa más ahí para que estemos, pero bueno, un tema. Y en tercero había un problema laboral, que hemos invertido el ciclo completamente de creación de empleo. Y ahora estamos no destruyendo empleo, sino creando empleo. Básicamente, como decimos, hemos reducido la elasticidad del crecimiento. Yo siempre pongo el ejemplo del año 2008, cuando en Alemania cayó el PIB más o menos como en España, del orden del 4%. En Alemania prácticamente la tasa de paro ni se inmutó, y en España le metimos 6 puntos a la tasa de paro. ¿Por qué? Porque hemos hecho un ajuste extraordinariamente injusto en términos laborales, vía la temporalidad, la dualidad del mercado de trabajo, y vía la rigidez de aquellos que tenían un empleo y lo mantenían, y sus condiciones. No nos olvidemos que aquí hasta el año 2012 prácticamente los que hemos mantenido el empleo hemos mejorado año a año nuestra capacidad adquisitiva. El salario crecía más que la inflación para todos los que seguíamos manteniendo un empleo, y sin embargo íbamos engrosando las cifras de desempleados hasta niveles explosivos. Y eso es lo que ha afrontado la reforma laboral de una manera muy positiva, básicamente permitiendo ajustes internos en las empresas, permitiendo reducciones salariales, ajustes de plantilla, etcétera, sin destruir el tejido empresarial. Y esto es muy importante. Dicho eso, España estaba creciendo a una tasa, sin poner números, en torno al 1,5, y sobre eso llueven dos noticias buenas. Llueve a corto plazo para la economía española, nos viene, digamos, la caída del precio del petróleo, que es un ahorro neto de la economía española y por lo tanto es demanda doméstica, que tiene un efecto importante, y nos llueve la depreciación del euro, que también es un efecto importante para restablecer la competitividad y permitir que las exportaciones vuelvan a crecer, y que podamos otra vez tener en el año 2015 un superávit escaso, pero probablemente superávit de la balanza de pagos. Y por lo tanto, esas dos cosas elevan la tasa de crecimiento en el entorno del 2%, sin discutir más o menos. Dicho eso, ¿qué vulnerabilidades tenemos? Pues tenemos varias. O sea, y me gusta también mucho lo que ha dicho Jürgen de la complacencia. No debemos ser complacentes. Primera cosa que no debemos de hacer, que el año 2015 sea un año perdido de reformas. Yo comprendo que el año político es complicado, es un año muy difícil electoralmente, pero es un año que España no se puede permitir no seguir haciendo reformas económicas. Porque esta vez los mercados están muy tranquilos, muy benignos, la prima está bajo los suelos, la gente está encantada, pero esto puede revertirse en cualquier momento. Podemos tener un susto en Grecia, y esto va a poner otra vez en discusión la situación de los países periféricos. Podemos tener una recesión una caída del PIB mucho más drástica de la esperada en América Latina, Brasil, por ejemplo, y eso a España tiene un riesgo idiosincrático propio, le golpea más que a otros países europeos, y por lo tanto deteriora su imagen. Hay determinados riesgos en el horizonte, Francia, sobre el que hay que estar preparados, y por lo tanto, primer mensaje, digamos, utilicemos el año 2015 para seguir profundizando en las reformas. Yo además que eso creo, sinceramente, que electoralmente a este gobierno le viene bien, y lo digo claramente, porque este es un gobierno reformista, y no hay mejor manera de comprometer y consolidar su imagen reformista que seguir haciendo reformas en momentos electorales o preelectorales, aunque tengan costes a corto plazo, como también decía muy bien Jürgen. Porque aquí cuando uno va al médico es porque está enfermo, o sea, no vamos al médico para salir jugando al tenis, o sea, vamos al médico porque estamos malos y tenemos que ir. Pero bueno, punto uno. Punto dos. ¿Cuáles son las dos vulnerabilidades entonces más importantes? Uno, es verdad que hemos reducido el déficit fiscal de manera importante, pero seguimos teniendo un déficit fiscal que es muy alto en el contexto europeo. Somos el único país de Europa que en el año 2015 vamos a tener un déficit primario, que antes del pago de intereses vamos a seguir teniendo déficit. España sigue teniendo, y me vais a perdonar también la expresión coloquial, una cierta esquizofrenia fiscal. Queremos tener servicios del primer mundo y pagar impuestos del tercer mundo.
Y esto tiene un recorrido muy escasito, o sea, más pronto o más tarde la gente dice, pues ya no, ¿no? Ya no. Quiero decir que tenemos que o bien afrontar seriamente la reducción del paquete de bienes y servicios públicos que los individuos, y hay excesos evidentes, pero se pueden disminuir con poco coste. Es verdad que España tiene una preferencia social por los servicios públicos alta y que la gente cuando le preguntas quiere servir, entonces tendrá que empezar a pagarlo. Tenemos que introducir mecanismos de copago en una gran parte de los servicios públicos. Ya sé que eso tiene un coste político, pero es que tiene mucho más coste político el que los servicios públicos se deterioren. Yo pongo siempre el ejemplo de Italia. O sea, en Italia no se le ocurre ir a la sanidad pública porque es un desastre. Nunca han hecho copago, nunca han introducido ninguna reforma. Y al final, ¿qué pasa? Que como el sistema no genera ingresos, aquello se pudre, ¿no? Esto pasa. Entonces, este es un tema. 2, habrá que plantearse ese desplazamiento de la carga tributaria en algún momento, de la renta general a la renta gastada, para crear empleo. Toda esa es la parte que yo llamaría de darle solidez estructural a las finanzas públicas. Aprovechar la ola de la reducción para, en un contexto de los próximos 5 años, que no vuelva a aparecer el problema específico, idiosincrático español de un déficit público. Y eso implica un cambio estructural en las finanzas. Por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Y esto hay que empezar a discutirlo y a plantearlo. Y tiene mucho que ver también con la unidad de mercado. Porque no solo hay que hacer las finanzas públicas solventes, sino eficientes. Y una manera de hacer eficiente las finanzas públicas es que el desarrollo del Estado de las autonomías no se haga a costa de generar ineficiencias económicas. Y este es un tema que la inversión extranjera dice siempre. No puede ser que cuando una empresa se instala en España, una empresa extranjera, mire a ver cómo compiten entre sí en atraer y cuáles son las distintas regulaciones que a veces son incompatibles entre sí. Este es un tema en el que se ha hecho con la ley famosa esta, la LORCA, la Comisión esta de Gobierno para la Regulación y Armonización, la CORA, perdón, que es muy importante, pero que tiene que empezar a morder, ¿no? Hacer cosas desagradables, que cuando la gente se da cuenta de que las cosas están cambiando, ¿no? Y tercero, seguimos teniendo que desapalancar la economía española, sector privado. Los niveles de deuda con el que la empresa española y familias estamos acostumbrados a trabajar en los últimos años son excesivos. España tiene un nivel de endeudamiento privado, no olvido el sector público, que está muy por encima de la media europea. El otro día salieron cifras, la empresa española media está endeudada casi 3 veces la empresa alemana. Y esto no tiene ningún sentido. Es verdad que con tipos de interés cero es barato tener deuda, pero a medio y largo plazo es una pérdida de competitividad clara. Y por lo tanto las empresas españolas y las familias españolas tienen que empezar a trabajar con más capital propio y con menos recursos ajenos. Tenemos que hacer posible que esta economía crezca con menos crédito y con más capital. Y esto también se puede incentivar desde los poderes públicos. Y me parece una de las asignaturas pendientes. Porque si no, la empresa española siempre va a estar en condiciones de competitividad inferiores que empresas menos endeudadas. Ceteris paribus, como decimos los economistas, a igualdad de condiciones todo lo demás. Si una empresa ya nace con unos gastos financieros que son superiores a los de la misma empresa en Alemania, que produce el mismo bien y tiene el mismo mercado, pues va a tener una rentabilidad peor y por lo tanto va a ser menos competitiva. Aquí tenemos que olvidarnos de la etapa esta en la que se hacían negocios sin poner un duro y con financiación. Lo digo porque yo veo que hay un excesivo énfasis en pedir que vuelva el crédito bancario a la economía. Claro que tendrá que haber crédito y claro que está habiendo crédito nuevo, pero el stock de crédito no puede aumentar porque seguimos teniendo niveles de deuda privada por encima del 200% del PIB, cuando sumas familias y empresas no financieras, muy por encima de nuestros competidores. Y por lo tanto tenemos que empezar a hacer negocios con nuestro propio capital o el de nuestros amigos. Y esto vale para el bar de la esquina, que tendrá que hablar con su primo, con su hermano, con un amigo y poner capital y no acostumbrarse a que el banco le financie el circulante, los proveedores, las existencias, sino que tendrá que empezar a trabajar él. Y vale para la gran multinacional española que trabaja con niveles de deuda muy alta y así lo está pasando en algunos sitios, ¿no? Estas son las asignaturas, yo creo, pendientes. ¿Para qué? Como decía muy bien Jürgen, no para crecer más el 2015, para elevar el nivel potencial de crecimiento de la economía española, para asegurarnos que en el próximo ciclo España volverá a crecer a tasas del 2,5 al 3%, que es a lo menos que podemos aspirar si queremos resolver el problema del desempleo. Si a esto le añadimos una reforma adicional en el mercado de trabajo que permita crear empleo con menos crecimiento, y todos sabemos de lo que estamos hablando en esto, esa profundización en las líneas de reforma laboral que ya se han identificado y hecho y realizado en los años anteriores, nos permitirá crear mucho más empleo. Has dicho, yo también he dicho, y hemos hablado antes, cuando hablábamos de Europa, de liderazgo, en fin, de la pedagogía y todo esto.
Y voy a ser ahora un poco incorrecto, Perfecto. Voy a ser un poco incorrecto y decir que a mí este gobierno del señor Rajoy, voy a formularlo de esta forma. Va a ser incorrecto. Tiene un potencial notable para mejorar su comunicación, la comunicación de lo que hace. ¿Se me entiende? Perfectamente. No puede ser dejarlo a otros partidos políticos o a la prensa o a quien sea, que ellos interpreten, y claro, cada uno interpreta a su manera, lo que está haciendo el gobierno. El gobierno puede contar tantas cosas que ha hecho y que son complicadas y que no hay muchos países en la zona euro o en la Unión Europea que se han empeñado de esta forma. Esto lo tiene que vender. Tiene que hacer de eso, porque tú dijiste el año, o sea, se pueden ganar electores. Claro que se pueden ganar electores, ¿no? Si se les dice, fíjate todo lo que hemos hecho, y aunque a lo mejor no le ha llegado todavía a todo el mundo hasta la esquina, pero esto va a prosperar y tal, y eso hay que hacerlo todos los días. Eso es, así como lo percibo yo, es que yo cuando oigo unas declaraciones oficiales del gobierno, sobre todo después de consejos de ministros, que una que otra me la veo, es que digo, pero qué corto queda esto. Son puros tecnicismos, nadie los entiende, y falta eso, ¿no? Falta el decir, fíjate cómo, y nos da igual, aunque nos critiquen, al final vamos a ver quién ha hecho aquí bien las cosas y quién no. Y yo creo que eso es fundamental de un gobierno, sobre todo tratándose de un gobierno que tiene una mayoría absoluta en el Parlamento, pero es que yo no entiendo siempre tantas consideraciones de que hay que hablar aquí con todo el mundo. No, tú, los que tienen que hablar son nosotros contigo si quieren, y si no, pues que lo dejen, pero no al revés, digo yo, vamos, con una mayoría, al menos así es como yo entiendo el funcionamiento de la democracia en mi país, ¿no? Así funciona, ¿no? Y hay que estar continuamente, siempre, otra vez. Es normal en la televisión alemana, en la pública, en las dos cadenas públicas que tenemos, los domingos suele haber así por la tarde a las 7 menos cuarto y luego en la otra a las 7 y cuarto, hacen unos pequeños reportajes y tal, que siempre dicen, que lo llaman así, reportaje desde Berlín, algo así, ¿no? Y tocan un tema o dos temas de la semana, que ha habido en la semana, ¿no? Y ahí siempre aparece un miembro del gobierno, a veces también la canciller misma, pero siempre un miembro de gobierno, y el periodista le pregunta, él contesta y tal, y él vende ahí tal. Y luego, como eso es muy en Alemania también, primero le preguntan al miembro del gobierno y luego invitan a un líder, digamos, que también sea especialista en el tema del partido de la oposición. Ahora ya es más difícil porque tenemos la gran coalición, pero bueno, invitan a uno de los verdes o de los de la izquierda y tal, y tratan ese tema. Y es una labor pedagógica fantástica, digo yo. Y lo veo porque también veo amigos o mis hijos o lo que sea, lo oyen también y tal. O sea, y allí, aunque sea solo una cosa de 10 minutos, 15 minutos, ahí todo el mundo que mira eso, porque lo tiene todo el mundo enchufado, porque luego a las 7 viene el telediario, pues lo miran y ya dicen, ajá. Y luego ya pueden leer en la prensa y que diga el de la prensa lo que dé la gana. Digo, no, si yo ayer he oído por qué hacen esto y tal, ¿no? Eso hay que venderlo. O sea, política para mí también es un producto. El marketing es fundamental. Ya sé que vosotros en el campus y tal hacéis un poco de esta labor, pero eso es una vez al año y tal. Eso no es suficiente. Tiene que venir de los actores, de los que están haciendo esta política económica, sobre todo cuando se trata de actuar como cirujano y que es tan complicado y tal, ¿no? Explícalo, así como si tú hoy vas a un clínico tal para que te operen, normalmente te explican antes todo lo que van a hacer. Yo a veces no me lo cuente todo, pero bueno, te lo dicen, es lo lógico. Y eso es lo que tienen que hacer en el gobierno, y eso se puede mejorar. Se puede mejorar mucho. Sin duda, yo he insistido mucho en esta labor de pedagogía social, que llamo yo, que es importante hacer, ¿no? Pero también debemos de evitar la tentación de matar al mensajero, ¿no? Yo hablando
utilizando el refranero español, ¿no? Se me ocurre la frase, esto de obras son amores y no buenas razones, ¿no? Entonces yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer este año es hacer. O sea, tiene que explicar lo que hace, pero tiene que seguir actuando. Entiendo, ¿no? De hecho estoy de acuerdo. Bueno, no vendiendo logros. O sea, a mí me preocupa porque leído desde España, ya sé que no lo dices, leído desde España uno tiene la tentación de decir, bueno, que entonces lo que está diciendo el profesor Donges es que entremos en campaña electoral durante un año y nos dedicamos a vender los logros. No, ya sé que no lo estás diciendo, pero yo lo quiero aclarar. Lo que quiero es que es muy importante seguir tomando medidas reformistas. Cuando tomen una medida, expliquen por qué se toma. Explicarla. Y por lo tanto crear una opinión, pero crear una opinión que responda a las medidas que se toman para resolver el problema. Y esto es lo que es importante. O sea, sobre todo ahora que esas reformas que se tomaron han dado los éxitos esperados. Es muy fácil justificar unas... Antes era a lo mejor más difícil. Es mucho más fácil justificar ahora medidas adicionales de reforma laboral, porque la prioridad ha funcionado. Es mucho más fácil tomar medidas en el sector financiero, porque ya ha funcionado. Y así sucesivamente, en el tema del desapalancamiento, en el tema fiscal. Todo eso se puede explicar mucho mejor ahora que ya tenemos una situación que permite tomar medidas, y no solo medidas urgentes. Pero por lo tanto yo insisto, lo más importante es que la economía española el año que viene va a crecer más o menos en el entorno del 2%. Lo que nos estamos jugando es el crecimiento en el 2000, porque esto también lo sabemos los economistas, que a mitad de año está dado el año, ¿no? Esto es como en la Liga de Fútbol, bueno, que hay poco que arañar. Y lo importante es qué va a pasar en el próximo ciclo, el 2006 al 2010. Y eso sí que depende de lo que hagamos este año. Sí depende de las medidas que tomemos ahora. Y es muy importante profundizar en eso. Entre otras cosas, también permitirá despejar esas incertidumbres políticas, porque si los inversores extranjeros y los colegas de Jürgen ven que en España sí habrá todo este ruido, ¿no? Que sí Cataluña, que sí Podemos, que sí la corrupción, pero el gobierno sigue tomando medidas importantes que aumentan el potencial de crecimiento, disipará la desconfianza y seguirá viniendo inversión extranjera. Bueno, pues dando por cumplido el objetivo que nos habíamos planteado, creo que ahora tenemos una visión mucho más clara de lo que va a pasar en España, en Europa y en el mundo en el año 2015. Agradezco a Jürgen Donges y a Fernando Fernández el que hayan aceptado nuestra invitación y los emplazo para que el año que viene nos sentemos por estas fechas también aquí y veamos qué va a pasar en 2016. Muchas gracias a los dos.